Capítulo 35. Hilos de una conspiración nocturna. Luego de un larguísimo viaje desde la isla, por fin puse un pie dentro de mi casa. Estaba físicamente agotado, pero mi mente no se detenía. Me dejé caer sobre la cama, mirando fijamente el techo mientras ordenaba mis pensamientos. Ya había sido suficiente descanso y salidas por un tiempo. Las vacaciones con Fuyumi en la isla habían sido un soplo de aire fresco, pero el panorama general exigía mi atención inmediata. Es hora de ponerse manos a la obra, me dije en voz alta, incorporándome. Saqué mi teléfono y me comuniqué de inmediato con mi contacto secreto. Cuando digo contacto secreto, me refiero a una persona sumamente peculiar y brillante, Mei Natsume. Llevaba semanas pidiéndole ciertos encargos en absoluto secreto, específicamente, 3 trajes adicionales de acechador nocturno de alta resistencia. Necesitaba ese equipo porque no iba a hacer esto solo, iba a rescatar a Eri. Ese era mi objetivo principal para esta semana. A más tardar el miércoles por la noche, ejecutaría el plan. Había estado diseñando este asalto durante semanas. A pesar de que confiaba plenamente en el director Nezu y sabía que, de una forma u otra, él terminaría respaldándome, no podía permitirme el lujo de esperar de brazos cruzados mientras esa niña seguía sufriendo. El tiempo jugaba en nuestra contra. Y para llevar a cabo una misión de tal calibre, necesitaba un equipo de confianza. Los elegidos para ayudarme serían Izuku, Denki y Kirishima. Planifiqué cada detalle del atraco de forma milimétrica. Tras descubrir la ubicación exacta de la base oculta del Shiya Saikai, acudí al lugar amparado por las sombras de la noche para instalar cámaras espías en puntos estratégicos. Durante toda una semana estuve monitoreando las grabaciones y descubrí un patrón infalible. Kai Chisaki sale los miércoles durante las horas nocturnas para asistir a reuniones con otras organizaciones clandestinas. De hecho, se marcha muy temprano y regresa hasta el día siguiente, ya que al parecer posee varias bases operativas distribuidas en diferentes puntos de la ciudad de Musutazu. Por ende, el miércoles por la noche era la ventana perfecta. El líder más peligroso estaría ausente. Previendo la resistencia, le había pedido con antelación a Momo Yaoyorozu que me fabricara varios objetos específicos, entre ellos, un arsenal de bombas anestésicas. Sabía que la base estaría plagada de carne de cañón, subordinados leales pero prescindibles que intentarían retrasarnos. Si se desataba un tiroteo en plena noche, la policía o el propio Chisaki serían alertados antes de tiempo. Aunque las bombas de gas somnífero que diseñó Momo no eran tan potentes como el don de la profesora Midnight, tras experimentar con varios componentes químicos e inductores del sueño, resultaron ser sumamente efectivas. Aquellos subordinados de bajo rango no poseían dones formidables. En la historia original, operaban más como tiradores con armas de fuego que como combatientes cuerpo a cuerpo. Lo verdaderamente peligroso de la operación residía en los líderes de escuadrón, los preceptos de las 8 balas. Haciendo memoria de los datos que poseía, sabía que Chisaki se llevaría consigo a Kurono, su asistente personal. Su don, Chronostasis, era peligroso, pero su ausencia jugaba a nuestro favor. De los 8 preceptos originales, calculaba que solo 7 permanecerían custodiando la base subterránea. No podía descartar que hubiese más seguridad, pero debía trabajar con los datos confirmados. Mentalmente, comencé a asignar los roles para el asalto. Denki tendría que encargarse del tipo capaz de absorber la resistencia física del cuerpo mediante el contacto o la cercanía. Kirishima se enfrentaría al portador del don de cristal y a su respectivo acompañante. Izuku lidiaría con Kendo Rappa, el temible boxeador, y con el usuario que generaba barreras y escudos protectores. Yo me encargaría personalmente de Mimik y de cualquier cabo suelto que se interpusiera en el camino hacia Eri. Sería una infiltración de entrar y salir, una batalla dura contra los remanentes de la Yakuza. Lo complejo era que aún no les había dicho nada a los chicos. Quería mantenerlo en secreto hasta el último momento para que no se sintieran obligados debido a las implicaciones legales de actuar como vigilantes, aunque conocía sus corazones. Sabía que ninguno se negaría a rescatar a una niña. También estaba el asunto de Fuyumi. Pensaba pedirle que se hiciera cargo de y junto con el agua de ella una vez que la tuviéramos a salvo. Mi prioridad absoluta era evitar a toda costa que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes se enterase del poder de la niña y la confiscaran para usarla como un arma humana. En la historia original, Nezu tuvo que interceder directamente por Eri, afirmando que su don de rebobinar era demasiado volátil y que Aizawa era el único capaz de anularlo de forma segura. Solo después de que la comisión fue completamente reestructurada tras la guerra final, Eri obtuvo la libertad necesaria para encontrar una verdadera familia adoptiva con las Wild Pussycats. Era difícil moverme con libertad. Sentía una espina clavada en cada pie.
Por un lado, tenía la constante vigilancia de la corrupta comisión de héroes, y por el otro, la sombra latente de All For One acechándome. Bajo esa premisa, me veía obligado a permitir que el mal menor siguiera su curso por ahora. Me refería a la Liga de Villanos. Tenía que dejar que ellos se encargaran de limpiar la ciudad de aquellos que adoraban al Ejército de Liberación de Metahumanos, minimizando los daños colaterales contra los héroes civiles en la medida de lo posible. La Liga necesitaba crecer y causar ciertos desastres controlados para destruir los cimientos de la Comisión de Héroes, la cual no era más que un cáncer que pretendía mantener un falso statu quo. Toda esa supuesta era de paz absoluta había sido construida de manera artificial sobre los hombros de un solo hombre, All Might. Si bien él trajo estabilidad a este país y sirvió de inspiración global para que los héroes tomaran fuerza y disiparan los tiempos oscuros, su sola presencia reducía la villanía en un porcentaje masivo, forzando a los criminales a esconderse en las alcantarillas. Pero un sistema dependiente de un único pilar estaba condenado a colapsar cuando ese pilar cayera. Por eso debía dejar jugar a la Liga, asegurándome de contener las peores consecuencias y salvar a tantos como pudiera, pero sin permitir que un mal peor se arraigara. Por esta razón no mostraba todas mis cartas. Tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de mis actos o pedir ayuda a mi círculo cercano, justo como ahora, donde involucraría a mis compañeros de clase. De pronto, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Mei. ¿Están todos listos, mi benefactor? Sonreí de medio lado. Para financiar estos proyectos, tuve que pedirle a Momo varios recursos y materiales de apoyo que Mei me exigía constantemente. Había sido una excelente inversión. Momo me ayudó de buena gana a cambio de planos conceptuales, ideas tecnológicas y recursos teóricos para sus propios proyectos de creación. Incluso le presenté formalmente a Mei en el taller de apoyo hace tiempo, ayudándola a expandir su base de datos de inventos. A pesar de la frustración y la carga mental que conllevaba planear un asalto ilegal, recordar las vacaciones con Fuyumi trajo una calidez inmediata a mi corazón. Tranquila, Fuyumi. Espero poder darte más sorpresas más adelante y no tener que ocultarte nada, pensé. Sin embargo, el deber llamaba. Apenas acababa de llegar a casa y ya tenía que salir de nuevo. Por fortuna, mis padres estaban sumamente orgullosos de lo responsable y autosuficiente que me había vuelto. De lo contrario, jamás me concederían tanta libertad de movimiento. Mientras me calzaba las botas para salir, la voz de mi madre me detuvo desde la cocina. Cariño, deberías descansar más seguido, me aconsejó con tono protector. Claro, mamá. Discúlpame por ser tan quisquilloso con mis horarios y por estas salidas tan repentinas, respondí, girándome con una sonrisa suave. Te prometo que no es nada malo y que siempre tengo cuidado. Te conozco, cielo, dijo ella, acercándose con un gesto sugerente en el rostro. También sé perfectamente que sales mucho con esa chica. ¿Cuándo piensas presentarla formalmente a tus padres? ¿O ya te olvidaste de que existimos? Si no nos das una respuesta pronto, te daré un buen golpe. A pesar de ser una madre sumamente cariñosa y responsable, poseía un carácter fuerte e imperativo cuando se lo proponía. Mi padre, por el contrario, era un hombre sumamente pacífico y de pocas palabras. Tranquila, mamá. No quiero agobiarla todavía, expliqué, rascándome la nuca. Ella no tuvo una buena crianza con su familia biológica. Si viene de golpe, temo que se sienta abrumada al ver lo unidos que somos nosotros, en lugar de sentirse cómoda. Pero te aseguro que te la presentaré, es una chica excelente. Eso ya lo sé. Recuerda que la conocí antes que tú, dijo mi madre, rodeando los ojos con diversión. De todas formas, quiero conocerla mejor en un ambiente familiar y asegurarme de que te esté tratando bien. Miré de reojo a mi padre, quien simplemente se encogió de hombros con un gesto que decía claramente, es tu problema, hijo, yo ya estoy acostumbrado a que ella maneje las riendas aquí. Está bien, la traeré el próximo fin de semana si les parece, cedí. Se graduó hace poco y actualmente está planificando el curso de sus alumnos para el próximo ciclo escolar. Mi madre asintió, satisfecha con la respuesta. Bien. Ya dejaré de molestarte. Ve con cuidado. Salí de la casa a paso rápido, subí al auto y conduje directamente hacia la residencia de la familia Atsume. Al llegar a la propiedad, caminé hacia la puerta del taller contiguo y toqué el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió para revelar a un hombre robusto, de gran complexión física, con el cabello de un tono rosado idéntico al de Mei y una mirada fija y penetrante. Tenía manchas de grasa esparcidas por los brazos y la ropa de trabajo. Evidentemente venía de estar maniobrando herramientas. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó con una voz ronca, profunda y firme. Buenas tardes, respondí con total naturalidad. ¿Se encuentra Mei? El hombre parpadeó, analizándome de arriba a abajo.
¿Qué es lo que quieres con mi hija? Nada malo, señor. Vengo por asuntos de negocios, soy uno de sus compradores habituales. Oh, comprendo. El hombre soltó un largo suspiro, relajando los hombros. Por un momento pensé que al menos eras un amigo suyo. En realidad, sí lo soy, repliqué con una sonrisa amigable. ¿En serio? El padre de May pareció genuinamente sorprendido. Bueno, ya conoces cómo es su personalidad, sin ofender a mi propia hija. No me ofende en absoluto, señor, al contrario. May tiene una mente brillante. Sé que muchas personas malinterpretan su forma de ser debido a sus condiciones. Ella posee rasgos del espectro asociados al desarrollo, pero también tiene el indudable síndrome del genio. El hombre asintió lentamente, con una mirada de profunda comprensión y un toque de melancolía. Sí, May se concentra tanto en sus proyectos mecánicos que se olvida por completo de las personas y del mundo que la rodea. Lo sabemos bien, ya nos ha pasado en la academia, añadí con tono afable. Pero es increíblemente buena en lo que hace. Mis compañeros y yo tratamos de cuidarla cuando se encierra en sus episodios de trabajo. La obligamos a ir a la cafetería para que coma adecuadamente y la mandamos a dormir cuando pasa de largo. Si el profesor del taller de apoyo no ha puesto quejas, es porque nos dio autorización para vigilarla. Ya veo, el semblante del hombre se suavizó enormemente. Te agradezco que velen por ella. Me alegra saber que no sufre descuidos. Su profesor, Power Loader, me ha hablado de cómo se maneja en clase. Es una gran satisfacción saber que tiene personas en quienes apoyarse. Siempre me había preguntado por qué May se comportaba de esa manera tan errática y obsesiva en la serie original, hasta que comprendí su realidad. Detrás de ese apelativo de genio loco, May había lidiado con el aislamiento social. Su excentricidad hacía que olvidara los nombres de las personas comunes, pues para ella el mundo ordinario carecía de los colores llamativos de los héroes o las máquinas. Por eso se grabó mi rostro tan nítidamente tras verme en el podio del festival deportivo. Acompáñame, está en el taller trasero, dijo su padre, guiándome por un pasillo. Está sumamente concentrada, así que perdona si no te responde a la primera. No se preocupe, tengo un método para eso. Nos adentramos en el taller repleto de cables, piezas de metal y herramientas colgantes. May estaba de espaldas, soldando algo que soltaba chispas brillantes. Me acerqué a una distancia prudente y hablé con voz clara. May, necesito que me diseñes un invento totalmente nuevo. Las chispas cesaron al instante. May parpadeó, dejó caer la herramienta y en un parpadeo cruzó el taller para quedar a escasos centímetros de mi rostro, con sus ojos con forma de mira telescópica fijos en mí. ¿Dijiste invento? ¿Qué es lo que quieres que cree? Ah, eres tú, ojos rojos. Exclamó al reconocerme. El mismo, dije, dándole una suave palmada en la cabeza para calmar su hiperactividad. ¿Están listos los trajes que te encargué en secreto? Por supuesto. Ven a ver mis bebés. Me guió hacia una mesa de trabajo despejada donde reposaban 3 trajes tácticos de color negro mate, equipados con protectores reforzados, capuchas de ocultamiento y máscaras personalizadas. Aquí tienes, explicó May, apuntando los detalles con orgullo. Las máscaras cuentan con un sistema integrado de visión nocturna y filtros de aire de grado militar para evitar la inhalación de humos densos o toxinas químicas que te puedan arrojar. La tela base está confeccionada con fibras de polímero de alta densidad similares a las de los paracaídas de carga pesada. Son tan resistentes que una hoja de cuchillo convencional no puede atravesarlas, y se requeriría una fuerza descomunal para que un impacto contundente rompa el blindaje interno. Además, añadí placas de acero templado en zonas vulnerables del torso y extremidades. Y aquí tienes los comunicadores de corto alcance junto con las modificaciones para lanzar el gas somnífero de Yaoyorozu. Excelente trabajo, May. Muchas gracias. No hay de qué, mi benefactor. Ah. Y dile a Momo que la espero el lunes sin falta para revisar los nuevos planos. Se lo diré. Por cierto, ¿cuántas horas has dormido hoy? ¿Dormir? Creo que dormí unas 2 horas, y de eso hace unas 6 horas, creo, respondió, divagando mientras revisaba otra tuerca. Ya veo. May, mira este reloj un segundo, le pedí, extendiendo mi mano. El reloj que llevaba configurado soltó una pequeña y concentrada ráfaga de gas anestésico directamente hacia su rostro. May parpadeó un par de veces y cayó profundamente dormida en mis brazos antes de tocar el suelo. Su padre, que observaba desde la entrada del taller, no mostró sorpresa alguna. Al contrario, suspiró con resignación. Perdone el atrevimiento, señora Tsume, dije, cargándola con cuidado para recostarla en el sofá del taller. A veces es la única manera de obligarla a tomar un descanso genuino. No, gracias a ti, respondió el hombre, cubriéndola con una manta.
Fue un proceso difícil dejarla ir a UA, temiendo que no encajara o que la gente se aprovechara de su condición. Saber que tiene amigos que vigilan su salud me da una enorme tranquilidad. No se preocupe. Ella es nuestra inventora profesional. Cuida de nuestra seguridad con cada detalle de sus trajes, bueno, excepto cuando explotan por accidente, añadí con una expresión completamente seria, lo que sacó una franca carcajada al señor Atsume. Me despedí y salí de la propiedad portando la maleta con los equipos tácticos. Una vez en el auto, redacté un mensaje corto y directo al grupo privado de Izuku, Denki y Kirishima. ¿Pueden reunirse conmigo en el parque cercano al centro comercial en media hora? Es urgente. En cuestión de minutos, obtuve una respuesta afirmativa de los tres. Conduje hasta la zona comercial, bajé del vehículo y compré una buena cantidad de comida rápida. Hamburguesas grandes y varios perros calientes. ¿Qué nombres tan extraños le ponen los americanos a los alimentos?, pensé con ironía mientras cargaba las bolsas hacia una banca apartada bajo la sombra de los árboles. Pronto vi aparecer a Kirishima y Denki caminaba a su lado, y un par de minutos después llegó Izuku, disculpándose por la demora. ¿Para qué nos citaste aquí con tanta urgencia, Sora?, preguntó Izuku, sentándose mientras yo les repartía las hamburguesas y los perros calientes. Comenzamos a comer en relativo silencio durante los primeros minutos, disipando la tensión inicial del viaje. A ver, Sora, no nos reuniste aquí únicamente para engullir comida rápida y charlar de la academia, ¿verdad?, comentó Denki, dándole un mordisco a su cena. Yo no tengo ningún inconveniente con que nos reunamos a comer de esta forma, añadió Kirishima con una sonrisa franca, pero tu mensaje sonaba bastante serio, viejo. Dejé mi comida a un lado, entrelacé los dedos y los miré fijamente, adoptando un semblante severo que los hizo enderezar la postura de inmediato. Chicos, voy a hacerles una petición sumamente difícil de aceptar. Y quiero ser completamente sincero desde el primer segundo. Si deciden rechazarla, no los culparé en absoluto ni cambiará nuestra amistad. Los tres asintieron de inmediato, captando la gravedad de la situación. ¿Cuál es el problema, hermano?, preguntó Denki, borrando su sonrisa. Dinos qué pasa. Si está dentro de nuestras capacidades, cuenta con nosotros, aseguró Kirishima, golpeando su puño contra su palma. Izuku permaneció en silencio, con los ojos fijos en mí, analizando mi lenguaje corporal. La verdad es que, planeo un asalto este miércoles. Quiero rescatar a una niña. Los tres se quedaron completamente pasmados, con la comida a medio camino de la boca. ¿Rescatar a una niña?, reaccionó Izuku de inmediato, frunciendo el ceño. Sora, ¿por qué quieres hacer esto por tu cuenta? ¿Por qué no se lo has informado a los héroes profesionales o a las autoridades? Tranquilos, dejen que me explique, les pedí, levantando una mano. Los héroes profesionales ya tienen conocimiento de este grupo criminal. El problema radica en que están congelados, esperando recolectar la cantidad suficiente de pruebas legales para poder ejecutar una orden de cateo y arresto masivo. El héroe a cargo de esa investigación subterránea es Sir Telle, el ex compañero de All Might. A Izuku se le abrió la boca por la sorpresa al escuchar el nombre del prestigioso héroe. Además, continué, la burocracia de la policía es lenta, y sospecho que hay filtraciones de información dentro de los rangos intermedios que favorecen a esta organización. Estamos hablando del Shia Saikai, una antigua facción de la Yakuza. Su líder actual, Kai Chisaki, es un mafioso peligroso que añora la antigua gloria de los sindicatos criminales. Y para cumplir sus objetivos, mantiene secuestrada a esta niña, Eri. ¿Qué tiene de especial esa niña para que la Yakuza la retenga? ¿Y cómo es que tú sabes tanto de este caso, Sora?, interrogaron Denki y Kirishima al unísono. Tuve que estructurar una narrativa creíble para justificar mi conocimiento del canon sin levantar sospechas sobre mi origen. Me topé con ella por accidente hace semanas, antes de ingresar formalmente a la UA. Ella escapó por un callejón y se aferró a mis piernas, temblando de terror y suplicando por ayuda. Estaba vestida con harapos y sus brazos y piernas estaban completamente cubiertos de vendas y cicatrices quirúrgicas recientes. En ese momento, mi cuerpo reaccionó por instinto y me interpuse para protegerla cuando su captor apareció desde las sombras del callejón. Ese hombre era Kai Chisaki. Su mera presencia desprendía un aura tan asesina que mi cuerpo se congeló por completo. Sentí un miedo atroz. Antes de que las cosas pasaran a mayores, la niña, Eri, regresó voluntariamente con él para evitar que Chisaki me hiciera daño a mí. Hice una pausa dramática, apretando los puños para dar veracidad al relato. Fui un cobarde en ese momento. Cuando estuve internado en el hospital tras mis propios altercados, esa mirada de auxilio no dejó de atormentarme en mis pesadillas.
Desde entonces, utilicé mis propios recursos para investigar a fondo al Shia Saikai y descubrir quiénes eran los héroes que les pisaban los talones. Fue una investigación difícil y peligrosa que me tomó semanas de moverme por los barrios bajos de la ciudad, pero logré localizar los planos de su base principal y estudiar sus patrones de movimiento. Sé con certeza que los miércoles por la noche Chisaki abandona el complejo para coordinar otras operaciones externas. Esa es nuestra única y mejor ventana para infiltrarnos y sacar a Eri sin enfrentar el poder destructivo de su líder. ¿Pero por qué no entregarle toda esta información detallada a Sir Nicteye? Insistió Izuku, visiblemente consternado. Porque para el sistema legal, sigo siendo un estudiante de primer año que recolectó datos mediante métodos no regulados en un entorno criminal. Si me presento ante ellos, congelarán la información para verificarla, me sancionarán por actuar como vigilante y retrasarán el rescate semanas. Y Eri no tiene semanas. Esa niña está siendo explotada de una forma inhumana. Su don está relacionado con la manipulación celular, y Chisaki la destruye y la reconstruye continuamente mediante su propio Kirk para extraer los fluidos de su cuerpo. Kirishima, Izuku y Denki se taparon la boca simultáneamente, con expresiones de absoluto horror y náuseas. ¿La destruye y la repara? ¿Cómo demonios es posible algo tan atroz? Exclamó Kirishima, con la voz temblando de pura ira. El don de Chisaki se llama Overhaul, expliqué de forma sombría. Le permite desarmar y reconstruir la materia orgánica e inorgánica a nivel molecular con solo tocarla. En términos prácticos, reduce el cuerpo de Eri a un charco de sangre y tejidos en un segundo, extrae el componente genético que necesita para sus experimentos, y luego la regresa a su estado original. Y ella experimenta absolutamente todo ese dolor indecible cada vez que ocurre. Todo esto lo descubrí interviniendo las frecuencias de uno de sus subordinados. Mientras los héroes discuten la legalidad de una orden, esa niña vive en un infierno diario. Es una maldita monstruosidad. Rugió Kirishima, golpeando la banca de madera. Si todo lo que dices es verdad, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Hay que rescatar a esa niña ahora mismo. Por esa exacta razón están aquí, concluí, mirándolos a los ojos. El miércoles es el día. Estoy dentro, declaró Kirishima sin el más mínimo rastro de duda. Un verdadero héroe no le da la espalda a una niña que sufre. Yo también voy, secundó Denki, con una determinación inusual en su rostro habitualmente relajado. Y yo, sentenció Izuku, cuyos ojos verdes destellaban con una chispa de absoluta convicción. Al ver el compromiso en sus rostros, me levanté, caminé hacia el maletero de mi auto, lo abrí y saqué las 3 maletas que contenían los equipos diseñados por Mei. Se las entregué a cada uno. ¿Qué es esto, Sora? Preguntó Izuku, sopesando el peso del maletín. Si vamos a hacer esto al margen de la ley, lo haremos bien. Son trajes de sigilo de alta gama, confeccionados con blindaje ligero y tecnología de ocultamiento por Mei Atsume. Nadie debe asociar nuestras identidades con la UA. Vaya, realmente pensaste en todo, comentó Denki, impresionado. Quiero que me escuchen con atención, les instruí, adoptando el tono de un comandante. Su misión principal no será limpiar la base ni derrotar definitivamente a los preceptos. Necesito que los contengan y los retengan el tiempo suficiente para que yo pueda llegar a los niveles inferiores, asegurar a Eri y preparar la ruta de escape. Tendremos que usar nuestros dones de forma sumamente discreta y modificada para no dejar firmas reconocibles. Izuku, bajo ninguna circunstancia dejes que los rayos característicos de tu Kirk se noten. Concéntrate en la fuerza pura, la cual es un don genérico y común. Kirishima, usa tu endurecimiento de forma interna para no desgarrar el traje exterior. Que piensen que posees un don de resistencia al impacto simple. Denki, contigo hay menos riesgo, ya que los usuarios de electricidad son sumamente comunes en el país. Nadie asumirá que un aspirante a héroe de primer año está metido en un asalto ilegal a la Yakuza. Yo por mi parte, simularé utilizar un don basado en fuego molecular para despistar por completo. Los 3 asintieron, asimilando las restricciones estratégicas. Además de los trajes, aquí tienen las bombas somníferas de Momo, dije, repartiendo los dispositivos cilíndricos. Deben plantarlas en los conductos de ventilación y puntos ciegos en cuanto entremos al complejo subterráneo. Ahora, repasemos los objetivos confirmados que custodian la entrada y pasillos principales. El primero en la línea de defensa es el portero de la superficie. Su don le permite drenar la fuerza física y la resistencia de cualquiera que se encuentre en su radio de acción, aumentando su propio tamaño y musculatura. Denki, tú te encargarás de él. Tienes que mantener la distancia absoluta. Atácalo con descargas direccionales precisas. Si te ves obligado a entrar en combate cuerpo a cuerpo, golpea y retírate de inmediato antes de que vacíe tus energías.
Kirishima, tu sector abarcará a 2 preceptos que suelen patrullar juntos. Uno de ellos manipula y genera cristales afilados de alta densidad desde su cuerpo, y el otro es su apoyo táctico. Desconozco los detalles exactos del Kirk del segundo, así que mantén la guardia en alto. Confío en tu capacidad de defensa absoluta para desgastarlos. Izuku, tu objetivo es el más peligroso en términos de fuerza bruta. Kendo Rappa. Es un boxeador clandestino que vive por y para las batallas sangrientas. No se detendrá hasta dejar a sus oponentes molidos en el suelo. Opera en conjunto con un usuario capaz de desplegar barreras espaciales defensivas a su alrededor. Tendrás que coordinar tus movimientos para romper la barrera antes de que Rappa acorte la distancia con sus ráfagas de golpes. Entendido, respondió Izuku, analizando mentalmente los emparejamientos. ¿Qué hay de los demás preceptos, Sora? Indagó Kirishima. Hay un sujeto llamado Kurono, pero como les dije, acompañará a Chisaki fuera de la base. El más problemático de los que se quedan es Mimik. Su don le permite fusionarse con las paredes y el entorno estructural, deformando los pasillos, creando trampas y obstaculizando el avance. Intentaré atraer su atención hacia mí para alejarlos de su rango de control. Según mis informes, es sumamente iracundo y reactivo ante los insultos sobre su estatura o su verdadera forma. Usen eso si llegan a cruzarlo. Finalmente, hay uno cuyo don genera un estado de embriaguez severo en los oponentes cercanos mientras él consuma alcohol. Desconozco las identidades de los 2 restantes, por lo que les pido disculpas si se topan con variables imprevistas en los niveles intermedios. No tienes por qué disculparte, Sora, dijo Kirishima, colocando una mano sobre mi shoulder. Has hecho una investigación increíble tú solo. Déjanos compartir esta carga contigo. Así es, Sora-san, añadió Izuku con voz firme. Estás arriesgándolo todo por una niña que apenas conociste en un callejón. No estás solo en esto, somos un equipo. Agradezco sus palabras, de verdad, respondí, sintiendo un peso menos sobre mis hombros. Habrá un 5º miembro involucrado, Shoto. Sin embargo, él no participará en el asalto directo dentro de la base. Sus dones de hielo y fuego son demasiado vistosos y delatarían nuestra presencia e identidad en un segundo. Él se encargará exclusivamente de conducir el vehículo de escape y asegurar nuestra retirada una vez que tengamos a Eri. Miré la hora en mi dispositivo. El sol comenzaba a ocultarse por completo. Por hoy es todo. Regresen a sus habitaciones, descansen adecuadamente mañana y preparen su mente para el miércoles. Ese día asaltaremos el complejo del Shia Saikai. ¿Sí? Respondieron los 3 al unísono, disolviendo la reunión. Cada uno se marchó en una dirección diferente, con una mentalidad completamente renovada y la firme convicción de darlo todo en el asalto que se avecinaba. Por mi parte, subí al auto y encendí el motor mientras sacaba mi teléfono para escribirle un mensaje directo a Shoto. Necesitamos reunirnos mañana a primera hora. El plan ya está en marcha. Capítulo 35, continuación. El peso del silencio y alianzas ocultas. Al día siguiente, las afueras de la imponente institución de la UA se encontraban envueltas en la habitual rutina estudiantil, pero para mí, el aire se sentía pesado. Caminé con calma hasta que me encontré con Shoto. Él, intuyendo perfectamente la tormenta que se avecinaba y mostrando esa agudeza que lo caracteriza, no tardó en ir directo al grano. ¿En qué necesitas que te ayude exactamente, Sora? Me preguntó con su habitual tono monocorde, pero con una mirada cargada de seriedad. Te encargarás del transporte de escape, le respondí, esbozando una pequeña sonrisa ladina para aligerar la tensión. Sé que no eres precisamente el mejor conductor del mundo, pero espero que al menos sepas acelerar a fondo en línea recta cuando las papas quemen. Shoto asintió con total solemnidad, tomándose mi broma como una directriz militar. Daré mi máximo esfuerzo. Perdóname por no participar en la vanguardia del asalto. Sé que mi don es demasiado llamativo. Si uso mi hielo o mi fuego dentro del complejo, se darán cuenta de inmediato e interceptarán nuestros movimientos, arruinando el factor sorpresa. No tienes de qué disculpar todo esto, lo calmé, dándole un toque en el hombro. En realidad, ya habíamos discutido los pormenores de la situación durante nuestra estancia en la isla. No lo había obligado a participar. Fue él quien, al enterarse de que el objetivo era el rescate de una niña pequeña, asintió sin dudar, prometiendo ayudarme con absolutamente todos los recursos que tuviera a su alcance. Sin embargo, el verdadero reto logístico vendría esa misma noche, cuando tuviera que comentarle la situación a Fuyumi. Necesitaba, de manera imperativa, que ella se hiciera cargo legalmente de la custodia de Eri tras el asalto. Debido a su profesión como docente, Fuyumi poseía una licencia especial de amparo infantil.
En este mundo, existe una ley promulgada que estipula que aquellos que estudian y ejercen el cargo de educadores deben firmar un acta de responsabilidad civil y de protección al menor. Esta ley los obliga a asumir la tutela de emergencia o el resguardo de un alumno si se demuestra que el niño sufre de maltrato severo, si se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, o si los padres fallecen y ningún familiar cercano puede o quiere hacerse cargo. Ahí radicaba el núcleo de mi plan. Tenía que lograr que Fuyumi se hiciera cargo de Eri por la vía legal, alegando ante las autoridades y los héroes profesionales que la niña había sido rescatada de un entorno de abuso doméstico extremo por parte de su progenitor. Fuyumi tendría que sostener esa versión ante el escrutinio público para blindar a la pequeña. Tenía el plan trazado, pero requería hablarlo con ella minuciosamente. Tras detallar algunos puntos clave con Shoto sobre cómo debería mantenerse alerta a los alrededores del complejo y a cualquier cambio en la frecuencia de radio durante el asalto, él cambió de tema. Ya veo. Los demás, Izuku, Denki y Kirishima, ¿están totalmente a bordo del barco? Comprendo sus dudas, pero sí, aceptaron, le aseguré. Ese día te traeré tu propio traje de sigilo por si surgen complicaciones imprevistas en el perímetro. Si la situación se sale de control y te ves obligado a pelear, por favor, utiliza únicamente tu lado de fuego. El hielo es una firma de identidad demasiado obvia que te arrastraría directamente a un problema con la comisión. Shoto asintió en silencio y ambos entramos finalmente a las instalaciones de la academia. A simple vista, fue un día escolar completamente normal, pero una densa capa de ansiedad cargaba el ambiente de nuestro salón. Algunos de nuestros compañeros, especialmente las chicas, no tardaron en notar que algo extraño ocurría en nuestro grupo. Yo me mantenía perfectamente relajado, pero los otros 3 chicos estaban hechos un manojo de nervios. Desde que se enteraron de lo que estábamos a punto de ejecutar y de la peligrosa ayuda que les había solicitado, se habían estado rebanando la cabeza buscando estrategias. El cansancio era evidente. Por sus rostros demacrados y las marcadas ojeras, era obvio que habían tenido muy pocas horas de sueño, o directamente ninguna. En cuanto sonó el timbre del receso, el resto de la clase se acercó a la mesa de los chicos al notar sus semblantes distraídos. Les preguntaron si se sentían bien, a lo que ellos respondieron con sonrisas forzadas, inventando que habían tenido contratiempos nocturnos que requirieron su atención. Las chicas, sus respectivas pretendientes y amadas, se dieron cuenta de inmediato de que ocultaban algo grande, pero decidieron no insistir. Al no estar en un proceso de noviazgo formal todavía como para exigir aclaraciones sobre sus secretos, optaron por intervenir de forma sumamente respetuosa, dándole su espacio antes de retirarse. Una vez que el salón quedó relativamente vacío, llamé a Izuku, Denki y Kirishima aparte, llevándolos a una zona confinada junto con Shoto. Curiosamente, Shoto era el menos afectado a nivel psicológico. Él procesaba las cosas con una lógica fría y pragmática. Su mentalidad era simple. Si no existía una vía legal inmediata para salvar una vida, entonces la vía ilegal era la única opción lógica disponible. En la línea temporal original, él había sido uno de los primeros en tomar las riendas sin ninguna carga moral cuando se trató de ir a rescatar a Bakugo de la Liga de Villanos. Al ver el estado de postración nerviosa de los 3, Shoto dio un paso al frente. Comprendo perfectamente que estén afectados por las implicaciones de todo esto, dijo Shoto, mirándolos con una firmeza directa que me sorprendió. Pero tienen que ser plenamente conscientes de que lo hacemos por el bienestar absoluto de una persona inocente. A veces, la verdadera carga de los héroes implica tomar decisiones difíciles en las sombras. Así que prepárense mentalmente para lo que viene el miércoles. Si alguno siente que no está listo o que su resolución flaquea, por favor, retírese ahora mismo. No estorben en el campo de batalla por el bien de la misión y por su propia seguridad. La frialdad y el estoicismo con el que soltó aquellas palabras calaron hondo. Bueno, en realidad Shoto siempre había sido un tipo directo y sin filtros, no sé por qué me sorprendía tanto su madurez en momentos críticos. Me acerqué y me planté justo al lado de él, reforzando su postura ante los chicos. Shoto tiene toda la razón, muchachos, añadí, cruzándome de brazos. Si sienten que la presión es demasiada y no pueden soportarla, por favor, den un paso al costado. No quiero que se lastimen ni que la misión sufre un fallo catastrófico por falta de concentración. Necesito que estén al 100% de sus capacidades ese día. Háganlo por su propia seguridad y por la de la niña. Los 3 se tensaron visiblemente, pero tras cruzar miradas, la chispa de la resolución volvió a encenderse en sus ojos. Asintieron al unísono. Tranquilos, Shoto, Sora, estaré más que listo para ese momento, sentenció Kirishima, apretando los dientes con valentía. No voy a echarme atrás. Por fortuna, habíamos planeado esta breve reunión en un punto lo suficientemente apartado del pabellón principal.
Si nos hubiéramos quedado cerca de los pasillos comunes, el resto del curso de héroes o el mismísimo director Nezu habrían terminado escuchando la conversación, echando por tierra mis artimañas. Aunque salimos en grupo, era innegable que formábamos una camarilla bastante disfuncional en ciertos sentidos. Al fin y al cabo, yo había sido el encargado de entrenar intensivamente a 3 de ellos, mientras que Shoto habitualmente no se juntaba tanto con nuestro círculo social. Si el director empezaba a sospechar de esta repentina cercanía, no me sorprendería en absoluto. Afortunadamente, logramos disipar las tensiones y calmar los ánimos antes de que el descanso terminara, regresando cada uno a sus respectivos pupitres. Al volver al aula, las chicas notaron de inmediato que el semblante de los chicos había mejorado drásticamente, mostrando una postura más firme. Mina Asido no tardó en acercarse al asiento del pelirrojo. Kiri, si tienes algún problema o necesitas ayuda con lo que sea, sabes que puedes decirme, ¿verdad? Le dijo con un tono inusualmente suave y protector. Por otro lado, Ochako Uraraka se aproximó a Izuku, colocando una mano delicada sobre su hombro. Tú también, Deku-kun, murmuró con dulzura. No te agobies tú solo si estás pasando por algo difícil. Mientras tanto, Kyoka Hiro caminó decidida hacia el pupitre de Denki. Lo miró desde arriba con los brazos cruzados y una expresión severa, aunque sus ojos delataban preocupación. A ver, Pikachu, le soltó sin rodeos, si estás metido en algo raro, dilo de una vez o te juro que te daré un buen golpe aquí mismo. Si te vuelvo a encontrar deprimido o cabeceando por falta de sueño en plena clase, no pienso soportar tu vibra deprimente al lado de mi asiento. Denki comenzó a tartamudear de inmediato, agitando las manos con nerviosismo y una sonrisa torpe. Perdón, Hiro. De verdad que no es nada grave, ya está completamente solucionado. No me golpees. Suplicó con un tono lastimero que provocó que Kyoka rodara los ojos con fastidio, aunque una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro antes de apartarse. Sí, Hiro podía llegar a ser un poco bastante directa e incluso gruñona en ese sentido, pero sabía perfectamente que solo mostraba ese carácter con las personas que realmente le importaban y apreciaba en secreto. Al terminar la jornada escolar, me dirigí hacia la salida y fui directo al estacionamiento, acompañado por Shoto. Lo subí al asiento del conductor de mi vehículo y manejé hasta un enorme estacionamiento abandonado en las afueras de una tienda departamental en desuso. El espacio era gigantesco y completamente despejado. Muy bien, Shoto. Tienes todo este estacionamiento para ti, le dije, bajándome del auto y asomándome por la ventanilla. Te enseñaré a conducir de forma rápida, eficiente y evasiva. Comprendo. Estoy listo, respondió él, tomando el volante con una rigidez cómica. Bien, lo primero y lo más obvio que tienes que aprender para una huida rápida. Pisa el embrague, pon primera marcha y acelera al máximo. Justo cuando el motor alcance el punto de revolución más alto, pisas el embrague a fondo y pasas directamente a tercera velocidad, saltándote la segunda. Como el auto ya habrá alcanzado la inercia y la velocidad máxima de la primera marcha, el motor tendrá la fuerza suficiente para sostener la tercera sin atrancarse. Haremos esto para ser mucho más profesionales y eficientes a la hora del escape masivo. Lo que siguió fueron 30 minutos de pura tortura mecánica para mi pobre vehículo. Literalmente, Shoto apagó el motor, lo encendió, avanzó 1 metro a tirones y lo volvió a apagar. Luego ponía primera, aceleraba de golpe haciendo rechinar las llantas y el auto se detenía en seco con un violento sacudón. Pobre de mi auto, el embrague va a quedar hecho pedazos en mi propio juego, pensé para mis adentros, dándome un golpe en la frente con la mano. Sin embargo, la persistencia de Shoto dio frutos. Tras un par de intentos fallidos más, finalmente logró captar la esencia exacta de la sincronización entre los pedales, logrando arrancar y cambiar de marcha con una fluidez aceptable. Bien, Shoto, ya dominas lo básico para salir rápido. Ahora, pon primera y vámonos de este lugar antes de que la policía venga a investigar los ruidos. Vayamos a tu casa. Conduje de regreso mientras Shoto asimilaba la lección. Durante el trayecto, rompió el silencio. ¿Realmente vas a involucrar a mi hermana en esto, Sora? Sí, admití, pero únicamente por la vía legal. No correrá ningún peligro físico. Shoto asintió, visiblemente más aliviado. Si es por la vía legal y para proteger a un menor, ella estará completamente de acuerdo. Además, cuenta con una protección jurídica bastante firme debido al estatus de mi padre como el héroe número 2. Supongo que por fin ese viejo servirá para algo útil, comentó con un deje de amargura. Luego guardó silencio un momento antes de volver a preguntar. ¿Y en qué consistirá exactamente su ayuda? Quiero que adopte a la niña o que retenga su custodia legal lo máximo posible en su residencia, expliqué con tono sombrío.
Siendo completamente sincero contigo, Shoto, aparte de los villanos comunes, existe la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Ellos operan en las sombras, reteniendo e incluso moldeando a soldados e investigadores desde que son niños pequeños, aprovechándose de aquellos que poseen dones sumamente versátiles, letales, de infiltración o de lavado de cerebro. Si permitimos que la comisión se entere de que Eri posee un Kirk capaz de rebobinar la existencia misma de la materia orgánica, querrán retenerla alegando motivos de seguridad nacional. Pero la cruda realidad es que la utilizarán como un recurso sustancial, un arma de guerra, una fábrica biológica para replicar las balas destructoras de dones o simplemente como un botiquín médico andante para sus agentes de élite. Shoto escuchó mis palabras y sus ojos adoptaron una expresión vacía, asimilando la oscura realidad del sistema que nos rodeaba. Ya veo, su método sería menos sangriento y explícito que las torturas de Overhaul, pero supongo que serían igual de insensibles y crueles con ella. Esa niña no necesita ser un objeto de estudio otra vez. Lo que necesita con urgencia es un hogar apartado del mundo de los héroes. Hizo una pausa y luego añadió con total seriedad. Creo que mi hermana Fuyumi será una madre excelente. Tiene ese instinto. No lo dudo en absoluto, coincidí. El único problema potencial en esa ecuación será tu padre. No quiero que Eri termine en un entorno familiar disfuncional o enfocado en la obsesión por el poder, completamente alejado del cariño genuino que le hace falta. Buscaremos una solución para manejar a mi padre más adelante, sentenció Shoto de forma tajante. Finalmente llegamos a la residencia Todoroki. Shoto estacionó el vehículo frente al gran portón de estilo tradicional japonés, abrió las rejas y entramos a la propiedad. Ya estamos en casa, anunció Shoto al deslizar la puerta principal. Nos adentramos en el pasillo principal y no tardamos en encontrar a Fuyumi en la sala de estar. Estaba rodeada de carpetas, planos de estudio y materiales didácticos que preparaba minuciosamente para el próximo ciclo escolar, el cual ya se estaba acercando a paso firme. Estábamos prácticamente a mitad de año. En este sistema, las vacaciones de verano correspondían a la mitad del período escolar, mientras que las vacaciones de invierno y la temporada navideña marcaban el cierre definitivo del año. Al verla ahí, un pensamiento cruzó por mi mente. Si todo salía conforme a nuestros planes el miércoles, Eri podría ser libre a tiempo para disfrutar plenamente de las vacaciones de mitad de año y, eventualmente, experimentar la magia de las festividades de invierno. Recordaba perfectamente cómo, en la continuidad original, la pequeña se había divertido de forma increíble durante la Navidad y el Festival Cultural de la UA. Despejando esos pensamientos de mi cabeza para concentrarme en el presente, me acerqué junto a Shoto. Hermana, necesitamos pedirte un favor sumamente importante, habló Shoto, rompiendo el hielo. Fuyumi levantó la mirada de sus papeles y, al notar la seriedad extrema y la solemnidad en nuestros rostros, dejó de lado sus herramientas de trabajo y se puso de pie, adoptando una postura firme. ¿Qué ocurre, Shoto? Sora-kun. ¿Necesitan algo de mí? Su expresión me está asustando un poco. Shoto tomó la palabra, manteniendo su temple de acero. Estamos a punto de emprender una misión de rescate sumamente peligrosa. Ya está todo milimétricamente planeado. El asalto final se ejecutará este miércoles por la noche. Fuyumi parpadeó repetidamente, completamente desconcertada por la revelación. ¿Un asalto? No tenía idea de que la UA o las agencias de héroes profesionales los hubieran involucrado a ustedes, estudiantes de primer año, en una redada de esa magnitud. Me adelanté un paso, mirándola directamente a los ojos con total honestidad. No es una misión oficial de la escuela, Fuyumi, confesé. Shoto, yo y otros 3 compañeros de nuestra clase asaltaremos un complejo subterráneo controlado por una facción de la Yakuza por nuestra propia cuenta. En ese lugar mantienen secuestrada a una niña pequeña llamada Eri, sometiéndola a experimentos biológicos espantosos día tras día. Siendo realistas, no sabemos cuánto tiempo más podrá resistir su cuerpo o su mente antes de quebrarse por completo. Las autoridades y los héroes de alto rango ya conocen la ubicación, pero están congelados por la burocracia. Alegan que no disponen de los recursos legales o las pruebas necesarias para actuar de inmediato. Si yo me presento ante ellos con la evidencia que recolecté por mi cuenta, invalidarán el caso tachándome de vigilante ilegal, confiscarán mis datos y tardarán semanas en verificar mis antecedentes antes de moverse. Para cuando decidan actuar, el estado de la niña será irreversible. Fuyumi comenzó a temblar visiblemente, sus manos volaron a su boca y su voz se quebró en un tartamudeo lleno de angustia. Una niña. Pero, ¿qué clase de monstruosidades le están haciendo en ese lugar? Es un infierno absoluto, Fuyumi, continué, adoptando un tono sombrío pues conocía la empatía de su carácter.
Sinceramente, preferiría ahorrarte los detalles gráficos, pero sé perfectamente que si no te muestro la gravedad absoluta de la situación, tu sentido de la responsabilidad te obligará a intentar detenernos o retenernos en esta casa. Fuyumi guardó silencio, asintiendo lentamente con la cabeza, instándome a continuar mientras se preparaba mentalmente para lo peor. Le relaté absolutamente todo sin censura. Cómo Kai Chisaki utilizaba su don para torturar a la pequeña, desarmando su cuerpo hasta reducirlo a un charco de sangre y tejidos celulares, para luego reensamblarla en un ciclo interminable de dolor con el único fin de extraer muestras biológicas de su sangre y fabricar balas capaces de erradicar los dones de la sociedad. Le conté cómo me había topado con ella semanas atrás en aquel callejón, cómo me imploró ayuda con la mirada y cómo, debido a miedo cerval que me paralizó en ese instante, permití que regresara voluntariamente con su captor para evitar que Chisaki me asesinara a mí. Le confesé el enorme peso de la culpa y el sentimiento de fracaso que cargué en mi pecho tras mi batalla contra el Nomu en el hospital, donde comprendí que mi inacción fue una cobardía inaceptable. No sé si esa pequeña criatura se acuerde de mi rostro después de todo el trauma que ha vivido, concluí, sintiendo un nudo en la garganta, pero yo no he podido olvidar el suyo ni un solo día. Esa es la única y verdadera razón por la que tengo que moverme, al margen de la ley. Por favor, Fuyumi, ayúdanos a asegurar su futuro. Me incliné ante ella en una profunda y respetuosa reverencia de 90 grados. Shoto, emulando mi acción, se inclinó a mi lado con total solemnidad. Por favor, hermana. Te lo pido yo también, añadió Shoto con voz trémula. Fuyumi tenía las lágrimas desbordándose por sus mejillas, conmovida y horrorizada a partes iguales por la crudeza del relato. Al ver nuestra determinación, se apresuró a tomarnos de los hombros para obligarnos a levantar la mirada. No hace falta que hagan esto, chicos, por favor, levántense, dijo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano y forzando una expresión de absoluta firmeza. Los ayudaré en todo lo que sea humanamente posible. No puedo permitir que esa pequeña siga sufriendo. Díganme, ¿qué es lo que necesitan que haga exactamente? El asalto operativo y la ruta de evacuación ya están completamente planificados y simulados en mi mente miles de veces, le expliqué, recuperando mi postura de líder. Mis compañeros entrenados y yo formaremos la vanguardia de ataque para asegurar los pasillos y neutralizar las amenazas. Shoto será nuestro conductor de escape perimetral. Utilizaremos trajes de sigilo oscuros que taparán nuestras identidades y limitaremos el uso de nuestros dones a formas genéricas para evitar reconocimientos. No buscamos una guerra de desgaste. Será una operación de extracción rápida. Entraremos, neutralizaremos la resistencia inmediata, extraeré el paquete, que es Eri, y saldremos de ahí antes de que la Yakuza logre organizar un contraataque masivo. Yo me encargaré de la velocidad pura dentro del edificio ya que memoricé los planos estructurales. Mis compañeros retendrán a los líderes de escuadrón, los llamados preceptos de las 8 balas, que representan las mejores cartas del líder del grupo criminal. ¿Y qué hay del líder de esos mafiosos?, preguntó Fuyumi, visiblemente preocupada por nuestra seguridad. Si su don es tan destructivo como dices, enfrentarlo directamente sería un suicidio. Por esa exacta razón elegimos estratégicamente el miércoles por la noche, argumenté con total seguridad. Ese día, Chisaki realiza una ronda de inspección rutinaria por sus bases periféricas distribuidas en la ciudad, pernoctando en una de ellas. Solo regresará al complejo principal al día siguiente. Si ejecutamos el plan con precisión milimétrica, para cuando sus subordinados logren alertarlo y él decida regresar a toda prisa, nosotros ya habremos desaparecido del mapa sin dejar rastro. Además, dejaremos el complejo subterráneo hecho un absoluto caos logístico, lo que obligará a las agencias de héroes oficiales y a la policía a intervenir en lugar de forma inmediata a la mañana siguiente. Al final, el Shia Saikai quedará desmantelado y Chisaki terminará acorralado por la ley. Fuyumi escuchó el análisis, asimilando que habíamos minimizado los riesgos operativos al menor margen posible. Bien, veo que han pensado en cada variable del peligro real. Pero sigo sin entender cuál es mi rol exacto en todo este tablero, Sora-kun. Necesito que asumas la custodia legal inmediata de Eri en cuanto la saquemos de allí, le pedí con tono serio. Como te mencioné antes, la Comisión de Seguridad Pública querrá confiscarla bajo cualquier pretexto legal para experimentar con su don. Su Kirk es demasiado poderoso y peligroso si cae en las manos equivocadas de los altos mandos del gobierno. Fuyumi se tapó la boca, completamente estupefacta ante la insinuación. Pero, Sora-kun, ¿cómo puedes decir eso de la comisión? ¿Acaso ellos no son el organismo que financia y regula la estabilidad de la paz en las ciudades? ¿No son los que coordinan y respaldan a los héroes profesionales en su labor diaria?
Eso es únicamente la fachada pública que le venden a la sociedad a través de los medios, Fuyumi, repliqué con una mueca de desdén. La paz que experimentas hoy en día no fue un logro de la comisión ni de sus regulaciones. Fue construida enteramente sobre el peso y el sacrificio del símbolo de la paz, All Might. En lugar de fomentar un sistema de apoyo real donde otros héroes crecieran de forma orgánica y compartieran la carga para permitir que All Might descansara, la comisión simplemente se dedicó a sobrecargar su espalda, creando una falsa sensación de estabilidad. Hice una breve pausa para ordenar mis argumentos históricos antes de continuar. Además, ellos operan con una hipocresía interna aterradora. En lugar de revocar públicamente las licencias de los héroes corruptos para demostrarle a la ciudadanía que la corrupción no es tolerada en el gremio, prefieren eliminar a esos elementos disidentes de forma completamente anónima en las sombras. Matan al pavo para asustar a los cerdos, manteniendo un silencio sepulcral. Hacen pasar esas ejecuciones internas como retiros voluntarios, traslados al extranjero o trágicos fallecimientos en el cumplimiento del deber. All Might sigue cargando con todo el peso del país porque la comisión es incapaz de sostener la paz mediante métodos limpios. Y lo peor de todo es que All Might está llegando a su límite físico. Está viejo, debilitado, y en cuanto se vea obligado a retirarse de los escenarios, toda la tensión contenida en esta sociedad de falsa paz va a estallar de una forma destructiva. Para prepararse ante ese colapso inminente, la comisión no ha hecho más que entrenar a asesinos a sueldo desde la infancia. El ejemplo más claro en la luz pública es el héroe número 3, Aux, quien es un agente moldeado enteramente por ellos. Fuyumi se quedó completamente pálida, asimilando la avalancha de información política que le estaba revelando. Su mundo idealizado de héroes perfectos se estaba desmoronando ante sus ojos. ¿Cómo es que lograste enterarte de todo ese trasfondo tan oscuro, Sora-kun? Preguntó en un hilo de voz. No fue una tarea sencilla, admití. Llevo bastante tiempo investigando los registros públicos de la asociación y cruzando datos sobre la misteriosa desaparición de varios héroes profesionales a lo largo de los años. Al principio, la sociedad simplemente asume la narrativa oficial de los medios, pero si escarbas lo suficiente, notas patrones extraños. Héroes con una enorme presencia publicitaria, pero que no cumplían con los estándares mínimos de rescate o aportes reales al top, que de pronto desaparecían tras verse involucrados en altercados menores. Fui cavando más profundo en esos historiales hasta descubrir cómo la comisión elevaba a ciertas figuras problemáticas únicamente para ponerlas al alcance de sus propios ejecutores internos. Y la asesina más eficiente que cumplió con ese oscuro deber en el pasado fue la heroína Lady Nagant. Poseía un don de francotirador impecable que la comisión explotó para silenciar a héroes y criminales por igual. Actualmente se encuentra recluida en la prisión de Tartaros, tras ser incriminada por el asesinato del antiguo presidente de la comisión, un cabo suelto que ellos mismos decidieron cortar. Gracias a ese escándalo interno, sus matanzas indiscriminadas cesaron temporalmente, pero el sistema sigue operando en absoluto silencio en la actualidad. La revelación la dejó completamente pasmada. Miró a su hermano Shoto, quien simplemente asintió con la cabeza, confirmando implícitamente mis palabras. Por esa exacta razón, concluí con firmeza, no pienso permitir que esa niña caiga en las garras de la comisión para que hagan lo que quieran con ella. Prefiero que esté bajo tu cuidado directo. Fuyumi asintió de inmediato, borrando cualquier rastro de duda de su rostro. Su resolución como educadora y como mujer era inquebrantable. De acuerdo, Sora-kun. Tienes toda la razón. Me haré cargo de proteger a esa pequeña con absolutamente todo lo que tenga a mi disposición. Muchas gracias, Fuyumi. De verdad. Al escuchar mi agradecimiento, Fuyumi dio un paso al frente y, con una ternura infinita, me rodeó con sus brazos en un abrazo cálido y protector, hundiendo suavemente mi rostro contra su pecho. Has estado cargando con un peso demasiado grande sobre tus hombros, Sora-kun, susurró, acariciando mi espalda. A pesar de tu increíble inteligencia y tu madurez precoz, sigues siendo un ser humano. No puedo ni llegar a imaginar el inmenso dolor psicológico y la culpa que has estado arrastrando en silencio tras haber perdido a esa niña la primera vez en aquel callejón. Estuviste planeando este rescate durante tanto tiempo, arriesgando tu vida incluso en aquel hospital contra el Nomu sin pensar en las consecuencias. Para mí, y para todos aquellos que sufren en el anonimato, tú ya eres un héroe grandioso. Rodeé su cintura con mis brazos, aferrándome a su cuerpo mientras aspiraba la suave y relajante fragancia de su cabello, sintiendo como toda la tensión acumulada por los preparativos del asalto se disipaba por completo de mi sistema. Gracias, Fuyumi, tus palabras me dan la fuerza que necesito. Gracias a ti por no apartar la mirada, Sora-kun, respondió ella con dulzura, depositando un tierno beso en mi frente.
Eres mi héroe personal, y el héroe de todos los que no tienen voz en este mundo. Shoto, considerando que la atmósfera se había tornado demasiado íntima y romántica para su presencia, optó por retirarse de la sala de estar con su habitual discreción, dejándonos completamente a solas. Me recosté junto a Fuyumi en el sillón, permitiendo que ella continuara acariciando mi cabello de forma mimosa. Permanecimos en ese pacífico silencio durante unos 10 minutos, disfrutando de la compañía del otro, hasta que un recuerdo cruzó por mi mente. Por cierto, Fuyumi, hablé, rompiendo la calma, quería preguntarte algo. ¿Te gustaría conocer formalmente a mis padres? Fuyumi parpadeó un par de veces, completamente tomada por sorpresa. En un par de segundos, un intenso y adorable tono carmesí invadió la totalidad de su rostro, extendiéndose hasta sus orejas. Yo. Conocer a tus padres. A mis suegros. Exclamó con un hilo de voz, visiblemente dividida entre la emoción absoluta y un pánico escénico tremendo. Sora-kun, ¿estás completamente seguro de que ellos me aceptarán? ¿Por qué lo dudas? Le pregunté con genuina curiosidad, divertido por su reacción. Es que, aunque no lo parezca o no queramos pensar en ello, soy mayor que tú, Sora-kun, explicó, desviando la mirada con timidez. Ya soy una profesional independiente, tengo mis propios defectos y cargas familiares, temo que tus padres piensen que te estoy robando tu juventud, o peor aún, que me estoy aprovechando de tu posición o de tu madurez para beneficio propio. La idea de causar una mala impresión me aterra. No pude evitar soltar una franca carcajada ante sus preocupaciones, lo que provocó que ella me diera un leve empujón quejumbroso. Tranquila, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte, la calmé, tomando sus manos entre las mías. Mi madre ya tiene conocimiento de tu existencia y yo ya les he hablado detalladamente de ti en casa. Mis padres no son para nada esa clase de personas cerradas de mente. Al contrario, poseen una mentalidad sumamente abierta y comprensiva. ¿Por qué crees que desarrollé esta personalidad tan excepcional y precoz? Ellos me permitieron experimentar la vida bajo mis propios estándares y responsabilidades desde muy joven. No pude haber pedido mejores padres en este mundo, así que quédate tranquila. Ellos te recibirán con los brazos abiertos. Fuyumi continuó tartamudeando un poco, pero la calidez de mis palabras logró apaciguar su nerviosismo. Asintió con una pequeña sonrisa iluminando su rostro. Está bien, confío en ti. Pero tengo que llevar algo adecuado para la ocasión, ¿verdad? Prepararé una buena botella de vino para tu padre, un hermoso ramo de flores para tu madre y cocinaré algún platillo especial para compartir en la mesa. Tengo que planificarlo todo minuciosamente. Haz lo que consideres mejor para sentirte cómoda, mi amor, pero de verdad, relájate. La idea es simplemente pasar un rato agradable para que los conozcas y ellos puedan ver lo increíble que eres, le aseguré, dándole un suave apretón en las manos. De acuerdo, me tranquilizaré, dijo, soltando un largo suspiro de alivio. ¿Cuándo sería el día fijado para la reunión? Este fin de semana que viene, si no tienes ningún inconveniente con tus horarios. Me parece perfecto, asintió Fuyumi, recuperando su semblante organizativo. Eso me dará el tiempo necesario para preparar los obsequios, terminar mis pendientes de la escuela y mentalizarme para la cena. Excelente. Dejaré que saques tus propias conclusiones sobre el menú entonces, añadí con una sonrisa pícara. Luego, miré el reloj de la pared y me incorporé del sillón. Bueno, es hora de marcharme. Todavía tengo mucha logística que planificar para el miércoles y varias herramientas que poner a punto antes del asalto. Fuyumi se levantó junto a mí, me tomó del rostro con delicadeza y me plantó un beso rápido pero cargado de una profunda devoción en los labios. Me acompañó hasta la salida de la propiedad, despidiéndose desde el umbral con una mirada llena de amor y preocupación. Cuídate mucho, mi amor. Regresa a salvo, me dijo en un susurro. Lo haré. Nos vemos pronto. Subí a mi vehículo con la mente totalmente despejada y el corazón ligero. El respaldo de Fuyumi estaba asegurado, los chicos estaban comprometidos y las piezas del tablero estaban finalmente en su posición correcta. El miércoles por la noche, el Shia Saikai conocería el verdadero alcance de mis planes. Capítulo 36. Operación Extracción. El despertar de los preceptos estos últimos días se sintieron extrañamente distorsionados. El tiempo parecía avanzar de forma exasperadamente lenta o ridículamente rápida, dependiendo de a quién le preguntaras. Los chicos estaban visiblemente nerviosos, pero en sus ojos no había rastro de duda, sino una resolución de acero. Estábamos a punto de irrumpir en una de las fases más peligrosas de nuestro plan. Íbamos a invadir la base principal del Shia Saikai, el corazón del territorio Yakuza, donde se ocultaban los sujetos más peligrosos que Kai Chisaki había entrenado y cultivado minuciosamente en las sombras. Luego de repasar individualmente el plan de asalto con cada uno de ellos por última vez, llegó Eulalia. Nos dirigimos en mi coche hacia el complejo. Para poder estar aquí, cada uno de los chicos había tenido que elaborar una excusa totalmente creíble para sus respectivas familias.
Fue un proceso difícil y doloroso para ellos, lo sé perfectamente. Todos éramos conscientes de que hoy todo podría salir catastróficamente mal. Existía la posibilidad real de que alguno terminara gravemente herido o muerto. Sin embargo, al mirarlos por el espejo retrovisor, no encontré miedo en sus rostros. Solo una determinación inquebrantable. Aparqué el vehículo en un callejón estratégico, a una distancia prudencial. Apagué el motor y rompí el silencio, mirándolos fijamente a través del retrovisor. Bien, chicos, este es el último momento y la última oportunidad que tendrán para echarse hacia atrás. Si alguno decide no dar el paso, como les dije antes, nadie lo culpará. Es completamente normal tener miedo ante lo desconocido. De repente, una voz firme interrumpió mis palabras desde el asiento trasero. Era Kirishima. He sentido miedo múltiples veces en mi vida, Sora. Incluso hubo una vez en el pasado en la que me quedé totalmente paralizado ante un villano, esta vez no quiero paralizarme. Quiero avanzar. Al escucharlo, una escena del pasado acudió de inmediato a mi mente. Recordé el día en que, por pura casualidad, Kirishima se encontró de frente con una situación extremadamente difícil en su etapa de secundaria. Había quedado frente a frente con uno de los monstruos más peligrosos de toda la obra original, Gigantomachia, el sirviente más devoto y colosal de All for One. Aquel día, el miedo lo había encadenado al suelo. Por suerte, Mina Asido intervino a pesar de su propio terror, señalándole al titán la dirección correcta hacia donde debía dirigirse, explotando el hecho de que para Gigantomachia, seguir las órdenes de su amo equivalía a no prestarle atención a meros insectos. Recordar esa escena me hizo sonreír internamente tras mi máscara. También recordé el momento en la línea original donde Kirishima finalmente rompió sus cadenas y dejó de tener miedo, su icónica batalla junto a Fagun contra Kendorappa. Lamentablemente, debido a mis manipulaciones en el tablero, esa escena tendría que cambiar drásticamente. Si todo salía según lo planeado, hoy se enfrentaría a los dos primeros preceptos de las 8 balas, el hombre que controla los cristales y su voraz acompañante. Si bien mi memoria flaqueaba un poco con los detalles menores y no recordaba si el compañero era exactamente el tipo capaz de devorar y morder cualquier estructura, ese era el maldito problema de jugar a ser Dios en un mundo real. Los detalles se difuminaban. Pero confiaba ciegamente en que la robustez actual de Kirishima sería más que suficiente para aplastarlos. El siguiente en la línea de combate sería Izuku, quien se encargaría de interceptar a otros dos preceptos. Después me tocaría a mí. Tendría que lidiar con el maldito enano que se mimetiza con los objetos para aumentar su densidad y estructura, bloqueando mi acceso al complejo, junto al infeliz que emborracha a la gente alterando su equilibrio. Tendría que reaccionar con una velocidad sónica contra ambos, pero no representaría una dificultad real si jugaba bien mis cartas. Mantengan la cabeza fría, les ordené, divisando el objetivo a lo lejos. Estamos listos. El tablero de juego desde el interior del auto, mantuvimos una vigilancia silenciosa sobre la propiedad. La residencia lucía como una casa típica de la alta sociedad japonesa tradicional, un diseño arquitectónico ostentoso que las facciones yakuza utilizaban para proyectar poder y estatus. Sin embargo, bajo esos tatamis y paredes de madera se ocultaba un laberinto fortificado. Tardé bastante tiempo en localizar este cuartel general debido a que el Shia Saikai operaba con múltiples propiedades en vuelo y casas de seguridad distribuidas por la prefectura. Tuve que neutralizar y desmantelar sigilosamente a varios grupos periféricos antes de hallar el patrón logístico exacto que me condujo a esta ubicación. Al final, los criminales siempre repiten sus rutas de suministro. Así fue como verifiqué que este era el escondite real de Chisaki. Y la tensión en el habitáculo del auto comenzó a disiparse gradualmente cuando, finalmente, divisamos un lujoso vehículo negro de vidrios polarizados abandonar el estacionamiento principal del complejo. Era el auto de Overhaul. Nuestra directriz era estricta: no actuaríamos hasta ver a Chisaki abandonar el perímetro. Esperamos pacientemente una hora completa tras su partida para asegurarnos de que estuviera lo suficientemente lejos en el centro de la ciudad como para no poder interferir ni regresar de inmediato ante la primera alarma. Es hora, anunció, ajustándome los guantes. Colocaré los dispositivos de gas somnífero en el exterior de la casa, justo en las tomas del sistema de ventilación forzada. Tienen exactamente una hora para evacuar el complejo una vez que localice la ubicación literal de Eri. Repasemos el plan por última vez para que no haya margen de error. Todos asintieron al unísono, concentrados. Primero, Denki, señalé. En cuanto lances las bombas anestésicas al cielo y actives el pulso eléctrico en la ventilación, daremos el inicio formal. Ese gas noqueará de inmediato a la carne de cañón, los guardias comunes que solo están para hacer bulto en los pasillos. Los verdaderos obstáculos son los preceptos. En cuanto vean caer a sus lacayos, comenzarán a desplegarse por los pisos inferiores. Denki, tú abrirás la vanguardia y te encargarás del portero del complejo. Su don se llama robo de vitalidad. Le permite absorber la resistencia física y la energía motriz de cualquier individuo que entre en su rango de acción. Eres el oponente perfecto para él. Tu velocidad y tus ataques de descarga eléctrica a distancia pueden neutralizarlo antes de que drene tus fuerzas. Pero ten cuidado, no importa si te mantienes lejos o cerca, su don es de tipo emisor y expandirá su musculatura y tamaño de forma bestial en cuanto empiece a absorber energía. Atácalo con todo lo que tengas desde el primer segundo. Déjalo aturdido y lastimado. Desconozco si su kit posee capacidades regenerativas, pero estoy casi seguro de que no puede sanar heridas graves. No hay problema, viejo. Déjamelo a mí, respondió Denki. Su mirada era completamente firme. Desde el momento en que aceptó unirse a esta locura, mantuvo un régimen de entrenamiento estricto que yo mismo le estructuré para optimizar su condición física. No fue un entrenamiento destructivo, pero la constancia modificó su fisonomía. Había ganado una masa muscular magra considerable, su resistencia cardiovascular se había disparado y el voltaje de sus descargas ahora poseía un impacto contundente. Entendido. El siguiente serás tú, Kirishima, continué. 2 de los preceptos los interceptarán en el segundo subnivel del sótano. Lo sé porque su distribución defensiva es piramidal. En ese piso se encuentra el ejecutor que genera y proyecta cristales afilados, flanqueado por el tipo capaz de devorar y triturar cualquier materia con su mandíbula.
Evita a toda costa que esa boca se acerque a tu cuerpo y concéntrate en noquearlo primero. El de los cristales será una molestia persistente, ya que puede controlar el crecimiento de las estructuras minerales y dirigirlas a distancia. ¿Comprendido, Sora? No te preocupes, seré un muro infranqueable, asentó Kirishima, endureciendo sus puños. El siguiente en la línea eres tú, Izuku. Te enfrentarás a un luchador clandestino de élite llamado Kendo Rappa. De hecho, tengo razones para creer que la heroína profesional Mirko peleó contra él en el pasado durante algunos altercados en los cuadriláteros ilegales. Es un adicto absoluto a las batallas sangrientas y de desgaste físico, así que prepárate para un asalto brutal. Comprendo, respondió Izuku, ajustándose la máscara táctica. Estará respaldado por su apoyo logístico, un tipo calvo capaz de proyectar barreras de energía esféricas sumamente resistentes a los impactos físicos. Tu ventaja radica en tu potencia de fuego actual. Un ataque contundente y concentrado a máxima potencia romperá su defensa antes de que pueda redistribuir la energía de su escudo. Tenlo en cuenta. Lo tendré muy en cuenta, Sora. No fallaré. Bien. El resto me tocará a mí. El primer escollo será el más problemático. Un enano cuyo don le permite mimetizarse y fusionarse con la materia inorgánica de su entorno, paredes, techos, columnas, y moldear el hormigón a su antojo. El verdadero peligro es que ese infeliz es un adicto al Trigger, la droga de amplificación de Quirks, por lo que su don potenciado será un dolor de cabeza estructural. Sin embargo, su perfil psicológico muestra que es extremadamente sensible y reactivo a los comentarios mordaces sobre su estatura. Usaré eso para desestabilizar su concentración y forzarlo a cometer errores. Detrás de él se encuentran los encargados de los efectos de estado, el que roba objetos a distancia y el que altera el equilibrio imitando un estado de ebriedad severo. El último precepto es el que obliga a responder con la verdad absoluta a cualquier pregunta. Ese infeliz suele moverse con Chisaki para auditar las bases, así que probablemente no esté aquí. En fin, la suerte está echada. Minutos después, vimos un sedán negro salir a gran velocidad en dirección al distrito financiero de la ciudad. Esperamos una hora reglamentaria para garantizar el vacío de poder. Activando trampas perimetrales, anunció, abriendo la puerta del coche. Shoto, recuerda, en cuanto extraigamos el paquete y regresemos al punto de encuentro, aceleras a fondo y nos sacas de aquí. Comprendo, Sora. Mantén la calma, respondió Shoto, sujetando el volante con una rigidez absoluta. Todos vestíamos los trajes tácticos de sigilo que le habíamos encargado confeccionar en secreto a Mei Hatsune. El diseño de Shoto era el más minimalista, un conjunto completamente negro de fibra de Kevlar complementado con una máscara de porcelana blanca sin facciones y una capucha profunda. El resto del equipo portaba variantes del mismo modelo reflectante de luz. Nos subimos las capuchas, aseguramos los filtros de las máscaras de gas y la operación dio inicio. Fase 1. Infiltración y despliegue. Me desplacé utilizando ráfagas controladas de mi vuelo, posicionándome en los puntos ciegos de las azoteas colindantes. Con movimientos quirúrgicos, arrojé bombas de humo de espectro somnífero en las 4 esquinas estratégicas del complejo residencial, programando sus detonadores térmicos para activarse en exactamente 5 minutos. Volé a gran altura y aterricé suavemente sobre las rejillas de los conductos principales de ventilación forzada de la mansión, dejando caer los cartuchos de gas concentrado directamente en el sistema de succión. Regresé en un parpadeo con los chicos a la entrada perimetral. 3 minutos para el impacto, susurré. Denki, en posición. Comencé la cuenta regresiva digital en mi visor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Denki dio un paso al frente, extendiendo sus guanteletes de cobre y apuntando directamente hacia el poste de transformación de alta tensión que alimentaba la red eléctrica subterránea de la mansión Yakuza. 3, 2, 1, ahora. Un relámpago cegador brotó de las manos de Denki, impactando limpiamente contra el transformador principal. El poste estalló en una lluvia de chispas y fuego, provocando un apagón masivo e instantáneo en toda la manzana. De inmediato, los sistemas de la mansión conmutaron a las luces rojas de emergencia de baja intensidad. Boom. 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 4 detonaciones sordas resonaron en los costados del complejo. Las bombas de humo y gas somnífero habían estallado. Los guardias que patrullaban los jardines exteriores ni siquiera tuvieron tiempo de dar la alarma. Comenzaron a toser violentamente, inhalando el agente anestésico de acción rápida, desplomándose uno a uno sobre el césped. Paso 1 completado. Esperando la purga interna, anuncié. 10 segundos después, los cartuchos alojados en los ductos de ventilación interna detonaron, inundando los pasillos superiores con el gas. Las pesadas puertas de madera de la entrada principal se abrieron de golpe de par en par, y una oleada de yakuzas de bajo rango salió en tropel intentando buscar aire limpio. Denki, con su cuerpo envuelto en corrientes estáticas al máximo de su capacidad, se lanzó hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Impactó de lleno contra el enorme portero que lideraba la salida, arrastrándolo con la fuerza de un ariete varios metros lejos del umbral de la mansión, separándolo del resto de los defensores. Avanzar. Ordené. Entramos como una sola sombra exenta de fricción. Nos abrimos paso a través del vestíbulo principal, esquivando los cuerpos de decenas de guardias que yacían inconscientes en los pasillos de madera. Algunos sujetaban armas automáticas con fuerza, otros se habían desplomado directamente sobre las mesas de juego. Gracias a los filtros de carbono activado de nuestras máscaras, el gas somnífero no nos afectó en lo más mínimo. Era un compuesto volátil diseñado para disolverse rápidamente tras interactuar con el oxígeno exterior, por lo que su efectividad se concentraba en espacios cerrados. Llegamos a una inmensa estancia de estilo tradicional donde una enorme trampilla de madera en el suelo se encontraba abierta debido al caos de la evacuación. No habían tenido tiempo de sellar el acceso al búnker subterráneo. Al descender por las escaleras de concreto, nos topamos con los 2 primeros preceptos esperándonos en la penumbra. Al parecer tenemos intrusos. 4 sujetos, comentó uno de ellos con una voz ronca y cavernosa. No creo que sea prudente que nos ataquen, malditos desconocidos, añadió el segundo con una voz aguda y chirriante. El primero comenzó a hacer brotar formaciones de cristales afilados y translúcidos directamente de la dermis de sus brazos. No tienen la menor idea de con quiénes se han metido.
El de la voz aguda comenzó a dislocar su propia mandíbula de una forma horrorosa y antinatural, expandiendo su cavidad bucal hasta límites monstruosos llenos de dientes afilados. Kirishima dio un paso al frente, haciendo crujir sus nudillos con un sonido seco y contundente que resonó en las paredes de concreto. Su físico lucía mucho más robusto y hercúleo debido a la instrucción previa que le di de mantener su don activado a nivel subdérmico desde el ingreso. ¿Así que creen que pueden decirnos qué hacer o qué no hacer, malditas basuras insignificantes? Soltó Kirishima con un tono de voz distorsionado deliberadamente por el modulador de su máscara, sonando como un pandillero despiadado. Yo solo soy más que suficiente para acabar con ustedes dos. Sigan adelante, muchachos. Yo me encargaré de limpiar estas alimañas del camino. Asentí en silencio. Kirishima se abalanzó hacia adelante con una potencia que tomó por sorpresa a ambos mafiosos. Antes de que el tipo de la mandíbula pudiera cerrar su boca, Kirishima le estampó un puñetazo directo en el rostro que lo hizo salir volando contra la pared del fondo. El de los cristales intentó sujetarlo del brazo para empalarlo con sus brotes minerales, pero Kirishima ignoró por completo los pinchazos gracias a su endurecimiento al máximo nivel, levantándolo del suelo y arrojándolo con violencia contra su compañero herido. Dejamos atrás a Kirishima, avanzando hacia los niveles inferiores del subsuelo. Flashback: horas antes de ingresar al coche, reuní a los chicos y les di una directriz psicológica estricta. Cuando hablen con los preceptos, adopten un tono arrogante, grosero y prepotente. Necesito que nos perciban como una banda criminal rival o un grupo de vigilantes sádicos que viene a causar estragos por territorio. Si creen que somos una organización mafiosa externa, sus mentes no asociarán nuestras siluetas con estudiantes de la UAM ni con héroes en formación, lo que protegerá nuestras identidades ante cualquier filtración de datos. Fin del flashback. Todo marchaba a la perfección según lo estipulado en el tablero. Fase 2. El choque en las profundidades. Avanzamos con rapidez por los pasillos subterráneos de hormigón hasta llegar a una intersección crucial. Allí, bloqueando el camino, nos esperaba una silueta pequeña y grotesca. Maldita sea, el enano de la mimetización estructural, mascullé. El sujeto alzó las manos y lanzó una llamarada de fuego compactada gracias a un objeto de apoyo, pero antes de que pudiéramos contraatacar, su cuerpo pareció derretirse y se hundió directamente en el suelo macizo de concreto. De inmediato, una voz distorsionada y furiosa comenzó a resonar de forma omnidireccional a través de las paredes de la estructura. ¿Cómo se atreven a irrumpir en nuestro santuario privado, malditas escorias? Los voy a triturar uno a uno hasta que no quede nada de sus cuerpos. Izuku reaccionó de inmediato. Dio un paso al frente y cargó el One for All en su brazo derecho, descargando un puñetazo colosal directamente contra el muro de carga lateral. El impacto fue tan brutal que la onda de choque demolió el suelo bajo los pies de los preceptos ocultos, haciendo que la estructura colapsara y forzando a Izuku a caer hacia un subnivel inferior completamente oscuro. Al fondo de ese foso, dos siluetas masivas se recortaron contra la penumbra cuando las luces de emergencia parpadearon. Perspectiva de Izuku. El coliseo de sangre. Caí de pie, amortiguando el impacto con mis piernas envueltas en las centellas del full gold. Al levantar la mirada, las luces de emergencia terminaron de encenderse, revelando una especie de ring subterráneo abandonado. ¿Pero qué tenemos aquí? Una rata que al parecer se cree lo suficientemente fuerte como para invadir este complejo, soltó una voz calmada y severa proveniente de un hombre calvo y de postura recta. A su lado, un sujeto corpulento, de hombros gigantescos y cubierto con una máscara de hierro similar a la de un gladiador, comenzó a golpear sus propios puños con un entusiasmo psicótico. Cállate, Mimic. Y tú también déjame en paz, Shin. Rugió el gigante, ignorando las transmisiones de los altavoces. Estoy aburrido de estar encerrado en este maldito agujero. Quiero pelear con él ahora mismo. Bien, encárgate de la primera línea. Yo cubriré tu espalda desde la retaguardia, Rapa, respondió el calvo, retrocediendo de forma táctica. Kendo Rapa, pensé para mí mismo, analizando la situación en un segundo. Las palabras de Sora se materializaron en mi mente. La molestia de tener que buscar a los verdugos principales se había desvanecido por completo. El enemigo se había entregado solo en mi posición. Adoptando la postura arrogante que Sora nos había ordenado emular, solté una risa burlona que sonó metálica y distorsionada a través de los filtros de mi máscara. Vaya, veo que los novios están teniendo una pequeña disputa doméstica en medio de su nido, dije en un tono de absoluto sarcasmo, haciendo un gesto provocativo con la mano izquierda para que se acercara. Tranquilos, muchachos, puedo lidiar con ambos al mismo tiempo. Vengan de una vez si tienen las agallas. Tú cállate, pedazo de basura. Rugió Rapa, con las venas de su cuello a punto de estallar. Yo soy más que suficiente para desmembrarte. Espero que me des una pelea digna de recordar. No subestimes al invasor, Rapa. Concéntrate, le advirtió el calvo desde atrás. Que te calles, calvo de mierda. Exclamó Rapa, lanzándose hacia adelante con una aceleración que desafiaba por completo las leyes de la física para alguien de su envergadura. Esta es una batalla de hombres. No te metas en mi camino. Rapa se desplazaba a una velocidad que para un ojo humano normal resultaría imperceptible, pero mi percepción entrenada registró sus movimientos. Elevé el flujo de Luanfor a un 25% de forma discreta, asegurándome de que las centellas eléctricas se mantuvieran confinadas bajo las placas de polímero negro de mi traje táctico para no dejar constancia del bidón característico en las cámaras de seguridad que Sora mencionó. Comenzó un intercambio de golpes brutal. Rapa lanzaba ráfagas de puñetazos de alta frecuencia que zumbaban como proyectiles de artillería. Esquivé los primeros tres ladeando el torso milimétricamente, sintiendo la presión del aire cortar mi capucha. ¿Eso es todo lo que tienes? Eres puro músculo y nada de cerebro, le espeté tras bloquear su cuarto impacto con mi antebrazo reforzado. Aprovechando su inercia, sujeté una de sus gigantescas extremidades con ambas manos, giré sobre mi propio eje y lo estallé de espaldas contra el suelo de concreto con una fuerza sísmica. El suelo se agrietó bajo su peso. En el instante en que alcé mi puño para asestarle el golpe de gracia y noquearlo, una barrera esférica de energía lumínica dorada se materializó de la nada entre Rapa y yo, deteniendo mi puño en seco con un eco metálico. Maldición, el de las barreras, pensé, saltando hacia atrás para recuperar distancia. Maldito bastardo.
Vas a interferir en mi cuadrilátero. Bramó Rappa, levantándose del suelo con furia simiesca y girándose hacia el calvo. Te dije que no te metieras, Shin. Deberías aprender a colaborar, Rappa. Este sujeto no es un civil común, posee un don de fuerza de impacto o robustez muscular masiva de alto nivel, respondió el calvo con una calma imperturbable. Cooperar es la única vía eficiente para asegurar la base. No me importa su nivel. No te metas. Insistió el gladiador. Perspectiva de Sora. El laberinto de espejos vi como Izuku colapsaba hacia el subnivel inferior tras derribar el muro de contención. El plan de división de fuerzas estaba ejecutándose a la perfección. Bien, ahora es mi turno, murmuré para mí mismo, caminando con paso firme por el pasillo que comenzaba a deformarse. Sé que estás ahí, maldito enano de hormigón. Sé que me estás observando a través de las microcámaras de las paredes. No tengo todo el maldito día para estar jugando contigo a las casitas en este agujero. Cargué una cantidad masiva de energía térmica en mis extremidades, adoptando un tono de voz feroz y autoritario que retumbó en los conductos. Ustedes, malditas escorias que osaron violar nuestro espacio fortificado. La voz de Mimik resonó desde el techo, deformando las vigas de soporte. ¿Creen que saldrán con vida de este lugar? ¿Con qué clase de arrogancia ridícula vinieron a pararse ante el Shia Saikai? No van a salir vivos de aquí. Concentré calor cinético puro en mi puño derecho y lo descargué con una violencia descomunal contra la pared izquierda de la estructura. La onda de choque térmico hizo que el hormigón se expandiera y se agrietara al instante, provocando un grito de dolor ahogado del enano que resonó a través de la piedra. Maldito infeliz. Te voy a empalar. Rugió la voz. De inmediato, una docena de estacas de piedra afiladas brotaron del suelo a gran velocidad intentando ensartarme las piernas. Si no conociera de antemano el don de este sujeto, habría jurado que el mismísimo Chisaki estaba reestructurando la materia. Esquivé los picos minerales con fintas laterales cortas, destrozando los muros que intentaban cerrarme el paso con patadas ascendentes cargadas de fuego. Es ridículamente fácil rastrearlo, pensé con una sonrisa despectiva. Activé el escaneo térmico de mi ojo izquierdo, el cual registraba las firmas de radiación infrarroja con una precisión milimétrica. A través del concreto, la silueta del enano brillaba con un tono carmesí brillante debido al aumento de su ritmo cardíaco provocado por el consumo de trigger. Al fin sirves para algo útil en combate, maldito ojo izquierdo, me mofé internamente. Volví a impactar el muro texturizado con un golpe directo, disipando la masa de hormigón y obligando a la firma térmica a retroceder apresuradamente por los pasajes internos. ¿Cómo demonios logras predecir mi ubicación, bastardo? Bramó la voz, sonando cada vez más distante y aterrorizada. Se supone que estoy completamente mimetizado con la estructura inorgánica. Es bastante simple, le respondí con tono burlón, derribando los muros de contención que levantaba a su paso como si fueran láminas de papel mojado. Tu presencia es tan jodidamente patética e insufrible que apesta a través de las paredes, señalándome el camino de forma natural. Me aproximé a gran velocidad a su vector de escape, forzándolo a disolverse y saltar hacia un sector inferior que comunicaba con los laboratorios intermedios. Los muros que dejaba atrás se volvían estructuralmente frágiles debido al calor residual que mis golpes inyectaban en el hormigón, calcinando los aglomerantes de la mezcla química del cemento. Llegamos a un pasillo sellado por 3 compuertas de acero macizo. Hasta aquí llegaste, maldito infeliz. La voz de Mimik sonó distorsionada desde los altavoces de emergencia. Estas compuertas aguantan impactos de artillería pesada. No saldrás de este pasillo. Ah, ¿sí? ¿Y quién demonios lo decidió? Respondí con frialdad. Extendí mi mano derecha y concentré un Flame Rasengan masivo, una esfera giratoria de plasma térmico concentrado que zumbó con la fuerza de una turbina de avión. Impacté la esfera directamente contra las compuertas de contención. El ataque giratorio y el calor indiscriminado fundieron y perforaron el acero en un par de segundos, convirtiendo los muros en metal líquido que salpicó las paredes. Mimik intentó recomponer las defensas levantando más columnas de piedra del suelo, pero volví a cargar la técnica una y otra vez, demoliendo su barricada sin frenar mi avance. Bastardo. Te voy a matar. Te voy a matar. La voz del enano se tornó completamente histérica y desquiciada. Una lluvia de picos de roca descendió del techo intentando aplastarme, pero con una patada giratoria cargada de energía cinética, destrocé las estacas como si fueran simples ramas secas de madera. ¿Cómo carajos haces eso? Tu kill se limita al control de fuego. Es imposible que poseas esa fuerza de impacto estructural. Gritó desde el interior de una columna central. Es de sabios saber que nunca debes mostrar todas tus cartas en el primer asalto, estúpido bastardo, le espeté con desdén. Un bloque colosal de concreto de 3 toneladas se desprendió del techo justo encima de mí, buscando sepultarme. Con un movimiento fluido, generé un Flame Rasengan ascendente que pulverizó la estructura en una nube de escombros y polvo incandescente. Continué esquivando los contraataques menores, retrocediendo estratégicamente para hacerle creer que me estaba acorralando contra un punto ciego del pasillo. Jajaja. Te tengo. Te voy a matar, maldito invasor. La risa maniática de Mimik resonó por todo el pasillo mientras levantaba una fortaleza de picos a mi alrededor. Aprovechando su exceso de confianza, utilicé un impulso de velocidad pura, apareciendo en un destello justo enfrente de la sección exacta de la pared de concreto donde se alojaba su cuerpo real. El enano intentó disolverse y desplazarse hacia la derecha para esquivar mi trayectoria, pero sus movimientos se volvieron rígidos, lentos y entumecidos. Mierda, la droga, el efecto del trigger está cayendo, consiguió balbucear a través de la piedra. Al fin te diste cuenta del declive metabólico, ¿verdad? Le solté con una mirada gélida. Descargué un puñetazo cargado con el 100% de mi fuerza cinética directamente en el centro de su firma térmica. El impacto fue tan destructivo que la pared cedió por completo, escupiendo el cuerpo real del enano hacia el suelo exterior de forma violenta. Mimik rodó por el piso, cubierto de polvo y tosiendo sangre. ¿Cómo supiste exactamente dónde me ocultaba, maldito monstruo? Preguntó, mirándome con terror absoluto desde el suelo.
Te lo dije al principio, poseo la capacidad de registrar las fluctuaciones térmicas del entorno, idiota infeliz, le respondí, caminando lentamente hacia él mientras el calor emanaba de mis hombros. Mis ataques previos no buscaban demoler la estructura de forma aleatoria. Elevé la temperatura del concreto para generar un choque térmico que aceleró el consumo de energía de tu propio cuerpo. Te provoqué deliberadamente para que usaras tu resistencia al límite hasta que el efecto de amplificación del trigger se agotara por completo, dejándote sin energía y con un bajón metabólico severo. Tu don es una aberración, tosió, intentando arrastrarse hacia atrás. Tu don y tu estrategia son los que son verdaderamente patéticos, le espeté, levantándolo del cuello de su túnica con una sola mano. Si no tuvieras ese suministro de drogas ilegales para inflar artificialmente tus capacidades, ¿realmente creíste que tendrías la más mínima oportunidad de detener mi avance o competir conmigo en un escenario real? Lo arrojé con fuerza contra el muro lateral, agrietando los bloques de hormigón. El enano, completamente quebrado física y mentalmente, me miró con la vista nublada. ¿Por qué? ¿Por qué nos atacan con esta saña? ¿Quiénes demonios son ustedes y qué es lo que buscan de nuestra facción? No tengo el menor interés en responder a las preguntas de una escoria que no vale mi tiempo, sentencié con una frialdad absoluta. Elevé mi pierna derecha y descargué una patada contundente directamente en su sien, noqueándolo de forma instantánea. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo quedó flácido sobre el suelo. Le di una patada final para apartarlo del pasillo central, arrojándolo hacia una esquina oscura de la estancia. Maldita basura insignificante, como si fuera a perder el tiempo, dialogando con escorias que se dedican a torturar y experimentar con niños inocentes, mascullé, dándole la espalda. Continué avanzando a paso firme por los laboratorios, demoliendo las últimas compuertas metálicas que bloqueaban mi acceso directo hacia las habitaciones de resguardo del núcleo subterráneo. Perspectiva de Denki y tormenta de voltios solo llevaba peleando un aproximado de 10 minutos continuos contra este monstruo y sentía que mi reserva de energía y mi resistencia física se habían reducido drásticamente a la mitad. Jadeando de forma pesada tras mi máscara, realicé un salto hacia atrás para ganar la mayor distancia posible en medio de la calle lateral de la mansión. Maldición, Sora tenía toda la razón, analicé, limpiándome el sudor de la frente. A medida que incrementaba la distancia física entre el portero y yo, sentía como el proceso de succión de mi energía vital se ralentizaba de forma notable. Su Kirk era de tipo emisor de corto y mediano alcance. Si permanecía estático en su rango, me drenaría hasta dejarme seco. Lancé una ráfaga concentrada de relámpagos de alta intensidad directamente hacia su torso. El enorme sujeto simplemente cruzó sus colosales antebrazos blindados por una musculatura hipertrofiada, absorbiendo el impacto eléctrico e ignorando por completo las quemaduras superficiales. Se abalanzó nuevamente hacia mí con záncadas destructivas. Su fisonomía se había alterado por completo. Tras absorber parte de mi energía física, sus músculos se habían expandido al doble de su tamaño original, convirtiéndolo en un titán de casi 3 metros de altura con una masa corporal grotesca. Tengo que pensar rápido, no puedo derrotar a este coloso utilizando únicamente fuerza bruta, me repetía internamente, esquivando un manotazo que destrozó el pavimento a mi lado. Este tipo es puro músculo y su densidad física es demasiado alta para mis ataques convencionales. No sé quiénes demonios son ustedes, malditas cucarachas pretenciosas. Rugió el portero, levantando un bloque de asfalto con una sola mano. Pero les garantizo que ni tú ni tus compañeros saldrán con vida de este complejo residencial. Los aplastaré uno a uno en cuanto termine de absorber tu patética energía. El titán miró de reojo hacia la entrada de la mansión por un segundo. Me encargaré de romperte los huesos aquí afuera, y luego esperaré pacientemente en el perímetro a que tus patéticos amigos intenten salir con su botín para aplastarlos como insectos. Nadie escapa del Shia Saikai. El sujeto expandió los tejidos de su brazo derecho, lanzando un puñetazo descendente con la velocidad de un pistón hidráulico. Realicé una finta rápida hacia la izquierda, canalicé mi energía estática en mis dedos y proyecté una lanza de rayos concentrados directo hacia su muslo izquierdo. Conseguí perforar la piel y hundir la descarga unos cuantos centímetros en el tejido muscular, pero el tipo ni siquiera se inmutó. Levantó su puño izquierdo de forma inmediata buscando sepultarme bajo el pavimento. Salté hacia atrás con agilidad, pero sentí un nuevo bajón de energía en mi pecho. Mi resistencia seguía cayendo debido a la proximidad. Lo peor de todo era ver que la herida que le causé en el muslo no sangraba de forma convencional. Sus fibras musculares hipertrofiadas se contrajeron con tanta fuerza que sellaron la incisión por completo, volviendo su pierna estructuralmente más densa. No poseía regeneración celular, pero el volumen de su masa anulaba el daño. Mierda, necesito un ataque masivo de escala destructiva para apagar su sistema nervioso central de un solo golpe, pensé, sintiendo el cansancio en mis piernas. Pero mi nivel de energía actual está por debajo de la mitad, un ataque convencional a este nivel ni siquiera le hará cosquillas debido a su densidad actual. Si tan solo hubiera una fuente externa para recargar mis baterías, miré desesperadamente hacia los costados de la calle a través de los visores de mi máscara. En la esquina de la acera derecha, justo en la intersección perimetral, divisé el poste telefónico de madera que contenía la caja de distribución de media tensión que Denki había puenteado al principio, la cual aún mantenía cables secundarios con corriente activa de la red pública general. Ahí está. ¡Qué estúpido he sido! Exclamé mentalmente con una sonrisa de alivio. Tengo una central de carga justo enfrente de mis ojos. El preceptor registró el cambio en mi postura y soltó una carcajada burlona. ¿Qué pasa, basura? ¿Ya te diste cuenta de que tus patéticos trucos eléctricos no tienen la fuerza suficiente para rasguñar mi piel? Es hora de terminar con este juego. El coloso expandió aún más su caja torácica y sus extremidades inferiores, alcanzando casi el triple de la estatura de un hombre promedio. Se lanzó en una carrera frontal destructiva. Fingí que iba a intentar interceptarlo de frente, pero en el último milisegundo realicé un deslizamiento bajo por el suelo, pasando limpiamente entre sus gigantescas piernas separadas. Me levanté de inmediato y corrí a máxima velocidad hacia la base del poste telefónico de distribución. Llegué a la caja metálica, arranqué la compuerta de seguridad de un solo tirón y sujeté los cables principales de alta tensión con ambas manos desnudas. Espero que esto funcione de verdad. Exclamé.
Una cantidad masiva de energía eléctrica de la red pública fluyó directamente hacia mis guanteletes de cobre. Comencé a absorber el flujo de electrones a una tasa de transferencia brutal, recargando mis células de energía estática al 100% en cuestión de segundos. Mis ojos comenzaron a brillar con destellos dorados a través de la máscara. El portero, comprendiendo de inmediato el peligro inminente de la maniobra, giró sobre sus talones y soltó un rugido de furia, descargando un puñetazo lateral que impactó de lleno en mi costado, haciéndome volar por el aire media calle hasta estrellarme contra el pavimento. Al ver que no me levantaba de inmediato, el coloso caminó lentamente hacia mí, haciendo retumbar el suelo. Tu patético plan de recarga falló estúpidamente, escoria. Ahora morirás aplastado como la cucaracha que eres. El gigante se detuvo justo encima de mi posición y elevó su colosal pie derecho, el cual poseía el tamaño de la mitad de mi cuerpo entero, buscando triturar mi caja torácica contra el asfalto. En el último microsegundo, abrí los ojos de golpe. Utilicé un impulso eléctrico en mis piernas para saltar verticalmente, esquivando el pisotón y aferrándome con fuerza de escalador directamente a los costados de su gigantesca cabeza. ¡Sorpresa, bastardo infeliz! Le grité con una voz aguda y cargada de estática que sonó demoníaca a través de los altavoces de la máscara. Estás completamente fuera del juego. Sujeté sus sienes con ambas manos reforzadas con cobre y libré toda la carga acumulada en mi sistema de un solo golpe. 1.000.000 de voltios. Una descarga eléctrica de proporciones colosales brotó de mis manos, envolviendo la totalidad del cuerpo del titán en un torbellino de rayos dorados y chispas de plasma. El precepto soltó un alarido de agonía puro que resonó en toda la manzana, intentando desesperadamente sujetar mis brazos para apartarme, pero fue en vano. La corriente eléctrica masiva colapsó su sistema nervioso central al instante, dejando todas las fibras de su musculatura completamente entumecidas y paralizadas por el dolor térmico. Esa fue tu verdadera debilidad estructural, pedazo de basura, le espeté, manteniendo la descarga continua. Incrementaste el volumen de tus fibras musculares y tus conexiones nerviosas al triple de su tamaño normal para ganar fuerza física, pero olvidaste que a mayor masa de tejido conductor, mayor es la superficie de propagación y el daño sistémico que sufres ante una descarga eléctrica directa. Tus propios músculos te cocinaron por dentro. Los ojos del gigante se pusieron completamente en blanco, el humo comenzó a brotar de sus poros y su colosal estructura colapsó pesadamente hacia adelante, impactando contra el asfalto con un estruendo sordo. Me solté de su cabeza justo antes del impacto, cayendo de rodillas a su lado, jadeando de forma descontrolada por el esfuerzo metabólico. En cuestión de segundos, la masa muscular hipertrofiada del sujeto comenzó a desinflarse de forma acelerada, regresando a su tamaño humano normal y demacrado. Respiré hondo, apoyándome contra la pared de la acera mientras sentía los últimos remanentes de estática recorrer mis dedos. Se acabó, susurré con una pequeña sonrisa de satisfacción. He cumplido con mi parte en el exterior, Sora, por favor, muchachos, el resto queda en sus manos. Confío plenamente en ustedes. Cerré los ojos por un momento, permitiendo que mi cuerpo descansara para recuperar los niveles de glucosa antes de asegurar el perímetro exterior. Perspectiva de Kirishima. El muro inquebrantable. Permanecí de pie en medio del pasillo del segundo subnivel del sótano, manteniendo una postura de absoluta arrogancia con los brazos cruzados sobre mi pecho reforzado por el traje de sigilo de Atsume. Miré fijamente a los dos sujetos que se encontraban frente a mí con una mezcla de desdén y confianza. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Acaso no eran sumamente arrogantes y prepotentes conmigo y con mis colegas hace unos minutos en el vestíbulo superior? Les solté con un tono burlón y agresivo, metiéndome por completo en el papel de mafioso despiadado que Sora nos ordenó interpretar. Mírense ahora, uno de ustedes apenas puede mantener el equilibrio sobre sus piernas y el otro se mueve con una cautela ridícula ante mi presencia. ¿A qué están jugando? Adopté una postura clásica de boxeo de corta distancia, adelantando mi pie derecho y flexionando las rodillas para estabilizar mi centro de gravedad. Entonces, ¿qué demonios esperan? Vengan de una vez si tienen las agallas. El precepto encargado de la proyección de minerales apretó los dientes con furia. No seas tan jodidamente presumido, maldito bastardo de pacotilla. El sujeto extendió sus brazos y proyectó una ráfaga de cristales translúcidos y afilados directamente hacia mi rostro. Las formaciones minerales lucían delgadas y casi inofensivas a simple vista, pero mi conocimiento estratégico me advirtió del peligro latente. Realicé un desplazamiento rápido hacia atrás. En el instante en que los cristales impactaron contra el suelo donde me encontraba, se expandieron de forma masiva en volumen y altura, convirtiéndose en columnas geológicas que habrían destrozado mis piernas si me hubiera quedado estático. Aprovechando su tiempo de recuperación, me deslicé entre los huecos de las columnas de cristal, acercándome a su posición. En ese preciso milisegundo, el segundo precepto, el tipo de la mandíbula monstruosa, se lanzó de forma lateral desde un punto ciego, abriendo su cavidad bucal de par en par con la intención de arrancar mi brazo izquierdo de un solo bocado. Fingí que iba a levantar mi brazo para cubrirme de forma torpe, cayendo en su trampa. En el instante en que su mandíbula estuvo a punto de cerrarse sobre mi extremidad, sujeté una de las formaciones de cristal afiladas que se encontraban en el suelo, la arranqué con fuerza y la encajé de forma transversal directamente en el interior de su boca abierta. El sujeto intentó triturar el obstáculo por inercia. Si bien su fuerza dental era tan destructiva que partió el cristal mineral como si fuera una simple rama seca de madera, la maniobra le costó un microsegundo de distracción crucial. Aproveché ese instante de apertura y descargué un gancho de izquierda demoledor directamente en el eje de su mandíbula dislocada. El impacto sonó como un disparo de artillería. El mafioso salió despedido por los aires, girando sobre su propio eje hasta estrellarse violentamente contra las tuberías de agua del techo, cayendo inconsciente al suelo. No te metas en mi camino, pedazo de basura andante. Le grité con arrogancia. Quédate durmiendo en esa esquina. De inmediato, tuve que inclinar mi torso hacia la derecha para esquivar una nueva andanada de cristales que venían directos hacia mi pecho, esta vez mucho más afilados, densos y veloces que los anteriores. El primer precepto continuaba atacando a distancia desde el fondo del pasillo. Fingí que iba a avanzar de frente para iniciar un ataque directo contra él.
Sin embargo, en medio de la carrera, realicé un giro de 180 grados sobre mi talón y me dirigí a máxima velocidad hacia la esquina donde el tipo de la mandíbula comenzaba a reincorporarse de forma torpe y tambaleante. Elevé el flujo de mi endurecimiento al máximo nivel, expandiendo la densidad de mis hombros y trapecios para asestar un tacleo de demolición. El sujeto de los cristales, malinterpretando mi maniobra como un intento de huida o distracción, soltó una carcajada de triunfo desde el fondo del pasillo. Jajaja. Es una táctica inútil. Toma esto por la espalda, maldito infeliz. El ejecutor proyectó una tormenta de fragmentos de cristal diminutos pero con una capacidad de penetración balística directamente hacia mi retaguardia. Ignoré por completo los impactos por la espalda. Los fragmentos minerales estallaron en 1000 pedazos al chocar contra la superficie de mi piel endurecida, provocando únicamente chispas de fricción sin lograr causar un solo rasguño en mi cuerpo. Cerré la distancia con el tipo de la mandíbula antes de que pudiera ponerse de pie por completo, conectando una serie de combinaciones cortas y brutales al rostro y al abdomen. Los impactos sonaron secos en el pasillo. Boom. 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 El mafioso, con el rostro cubierto de sangre y los dientes rotos, colapsó flácido sobre el suelo de concreto, completamente fuera de combate. Me incorporé lentamente, girando mi cuello para destensar los músculos cervicales con total tranquilidad. Uno menos en la lista, dije con frialdad. Giré mi cuerpo hacia el último ejecutor. A través de los visores de mi máscara táctica, mis ojos brillaron con una fijeza asesina que lo hizo estremecerse. Ahora es tu maldito turno, infeliz de los minerales. ¿Qué pasó con esa confianza de hace un momento? Tus ataques a distancia solo me causan cosquillas en el cuerpo. El tipo de los cristales retrocedió un paso, visiblemente aterrado al ver cómo su arsenal había sido anulado sin esfuerzo aparente. ¿Qué clase de monstruos son ustedes? ¿Qué es lo que quieren de nuestra organización, malditos invasores? Eso no es de tu maldita incumbencia, escoria, le respondí con desprecio. Solo estoy aquí abajo para darte la paliza de tu miserable vida. Me desplacé hacia adelante con una aceleración explosiva que mi masa corporal no parecía permitir. En un parpadeo, cerré la distancia y conecté un puñetazo directo en su plexo solar. El sujeto intentó generar una placa de cristal defensiva en su pecho en el último milisegundo para absorber el impacto, pero la fuerza de mi puño endurecido destruyó la barrera mineral al instante, hundiéndose en su diafragma y dejándolo por completo sin aire. Lo sujeté firmemente por la parte posterior de su cabeza con mi mano izquierda y descargué un rodillazo ascendente con toda mi potencia directo hacia su tabique nasal. El impacto fracturó el hueso de forma instantánea, haciéndolo escupir una gran cantidad de sangre mientras intentaba desesperadamente proyectar formaciones punzantes a mi alrededor para forzarme a soltarlo. Fingí lanzar un nuevo directo de derecha hacia sus ojos para obligarlo a levantar sus manos en un bloqueo reflejo. Era una simple finta. Modifiqué la trayectoria y descargué un puntapié de demolición directo contra su rótula izquierda. Un crujido seco de hueso rompiéndose resonó en el pasillo subterráneo. El ejecutor soltó un grito de agonía puro, cayendo de rodillas al suelo mientras se sujetaba la articulación destrozada. Mi rodilla. Maldito infeliz desgraciado. Bramó el sujeto, perdiendo el control de sus capacidades por el dolor. En un acto de desesperación total, el tipo comenzó a hacer brotar cristales gigantescos de forma indiscriminada desde todos los poros de su cuerpo, lanzando ataques en todas direcciones sin control ni precisión, guiado únicamente por el pánico de su grito. Reduje el volumen de mi postura defensiva, flexionando el cuerpo para disminuir mi peso visual y desplazarme con mayor fluidez entre las trayectorias de los minerales. Me ubiqué rápidamente en un punto ciego absoluto que el sujeto no podía registrar debido a la barrera visual que sus propios cristales descontrolados habían levantado en su línea de visión. El precepto encogió una de las columnas minerales para intentar rebuscar mi silueta, pero ya era demasiado tarde para reaccionar. Mi puño derecho, completamente agrandado y densificado por el endurecimiento al 100%, apareció de la nada en su flanco desprotegido. Descargué el golpe con toda la fuerza centrífuga de mi cadera directamente en su mandíbula. El impacto lo levantó del suelo, haciéndolo chocar de espaldas contra el techo antes de desplomarse flácido y con los ojos en blanco sobre el piso de concreto, completamente noqueado. Sujeté su túnica y lo arrastré unos metros, arrojándolo junto al cuerpo de su compañero inconsciente en la esquina del pasillo. Listo, mi sección está completamente limpia, Sora, dije con una voz suave y calmada, abandonando por completo el tono agresivo y el papel de pandillero que me había tocado interpretar. Ve por esa niña y sácala de este infierno de una vez por todas. Perspectiva de Izuku. El fin del combate ilegal. La batalla en el foso subterráneo se mantenía en un equilibrio sumamente complejo y desgastante. No podía liberar todo el potencial del One for All ni ejecutar mis movimientos más característicos para evitar dejar registros biométricos en los sistemas de respaldo. Sora nos había advertido previamente que, si bien él sabotearía la central eléctrica principal de la mansión, el complejo Yakuza operaba con una línea de alimentación externa blindada e independiente dedicada exclusivamente a mantener activas las cámaras de seguridad las 24 horas del día. Por ende, en este preciso instante, múltiples lentes ocultas registraban cada uno de mis pasos. Sabía que debíamos derrotar a estos criminales de forma contundente, pero limitando la información técnica que les entregábamos a los villanos supervivientes y a las agencias de héroes que irrumpirían a la mañana siguiente. Si los sobrevivientes lograban enviar estos datos a las otras bases operativas de la Yakuza, mis capacidades quedarían expuestas. Debía anularlos utilizando una estrategia puramente física y de contraataque básico. Esquivé una nueva ráfaga de puñetazos trapa con desplazamientos laterales cortos, manteniendo un tono de voz burlón y distorsionado a través de mi máscara. Vaya, parece que eres bastante eficiente lanzando golpes en línea recta, gigante, le espeté de forma burlona. ¿Acaso en tus cuadriláteros ilegales solo te enseñaron a golpear sacos estáticos? Rapa soltó una carcajada psicótica, incrementando la velocidad de sus puños. Jajaja. Eres malditamente rápido, desconocido de mierda. Pero no es divertido si solo te dedicas a esquivar mis golpes durante todo el asalto. Pelea de frente como un hombre. ¿Ah, sí? Entonces dime una cosa, campeón, le respondí, esquivando un gancho que agrietó el hormigón de fondo.
¿Acaso se considera una pelea de hombres el tener que recibir la protección de la barrera de tu compañero calvo cada vez que logro conectar un contragolpe directo en tu rostro? Es sumamente molesto e injusto. No es una batalla verdadera si dependes de un escudo externo para no caer noqueado. Ese bastardo de la retaguardia arruina toda la diversión de tu cuadrilátero. Rapa se detuvo en seco por una fracción de segundo, con las venas de la frente hinchadas por la frustración de mis palabras. Giró su cabeza hacia el calvo con una furia asesina. Te dije que dejes de interferir en mi combate, calvo de mierda. ¿Es que no ves que estamos teniendo un intercambio limpio? Si vuelves a meter una sola barrera entre este sujeto y yo, juro que te romperé el cuello antes de terminar el asalto. Rapa, recupera la cordura y derrota al invasor de una vez, le reprendió el calvo con severidad desde su posición segura. Deja de dialogar con el enemigo. Mi deber es asegurar tu supervivencia para mantener la defensa del subnivel. Me importa una mierda tu deber. Esta es una batalla de hombres. No te metas. Rugió el gigante. Aprovechando la acalorada disputa interna entre ambos preceptos, decidí romper el frente. Ignoré por completo la silueta de Rapa y me desplacé a máxima velocidad utilizando un impulso del full goal confinado directamente hacia la posición del calvo en la retaguardia. El ejecutor reaccionó con presteza, levantando una barrera esférica de energía dorada justo enfrente de su cuerpo para bloquear mi trayectoria. Descargué un puñetazo directo a máxima potencia contra la superficie del escudo. El impacto resonó con una vibración sorda que sacudió el polvo del techo, pero la barrera resistió firmemente sin mostrar una sola grieta en su estructura. Es un intento inútil, comentó el calvo con suficiencia. Mi escudo absorbe la energía cinética de forma absoluta. Antes de que pudiera celebrar su defensa, la enorme silueta de Rapa apareció a mi espalda a gran velocidad, lanzando un directo de derecha masivo. Te dije que no te concentrarás en el calvo, maldita rata rápida. Mírame a mí. Realizó una flexión profunda de rodillas, permitiendo que el puño de Rapa pasara de largo por encima de mi capucha e impactara de lleno contra la mismísima barrera de su compañero calvo. El impacto del gigante fue tan devastador que la fuerza cinética sobrecargó la superficie dorada, disipando el escudo del calvo en una lluvia de partículas lumínicas y desestabilizando su concentración. ¿Qué carajos? Rapa, destruiste mi defensa. Exclamó el calvo, perdiendo su habitual compostura. ¿En serio? Vaya, parece que compartimos el mismo círculo de conocidos en el bajo mundo. Le respondí a Rapa en un tono divertido mientras me reincorporaba con rapidez. Ojos rojos de fijeza asesina, orejas largas de pelaje blanco, una musculatura compacta y una adicción absoluta por destrozar las costillas de sus oponentes a base de patadas de alta potencia. Sí, definitivamente estamos hablando de la misma mujer. Una auténtica demente de los combates. Rapa, deja de confraternizar con el maldito invasor y elimínalo de una vez por todas. Bramó el calvo, levantando apresuradamente una nueva barrera defensiva a su alrededor. Cállate la maldita boca, estúpido burócrata de mierda. Le rugió Rapa de vuelta, perdiendo los estribos ante los gritos de su compañero. Aproveché ese instante de absoluta desconexión táctica entre ambos. Aparecí en un destello al costado izquierdo de Rapa mientras este continuaba gritándole al calvo, conectando un gancho directo al hígado seguido de un uppercut limpio en su mentón cubierto de hierro. La fuerza del golpe levantó los 200 kilos del gigante del suelo, haciéndolo salir despedido hacia atrás. No puedes mantener la concentración con dos objetivos al mismo tiempo, ¿verdad, protector de pacotilla? Le espeté al calvo de las barreras, girándome hacia él con velocidad sónica. El calvo se tensó de inmediato, intentando levantar una cúpula protectora completa alrededor del cuerpo caído de Rapa para darle tiempo de recuperarse. Viendo la maniobra, utilicé la superficie de la barrera como plataforma de impulso. Salté sobre el domo dorado, cancelé la inercia y aparecí directamente en el espacio desprotegido del calvo por la retaguardia. El sujeto intentó proyectar un escudo superior en un acto de desesperación total, pero debido a la prisa, la densidad de la energía lumínica era sumamente delgada y frágil en comparación con las anteriores. Descargué una patada de hacha descendente con toda mi fuerza. El impacto destrozó el escudo quebrándolo como si fuera simple vidrio templado. El calvo abrió los ojos con terror absoluto justo antes de que mi puño derecho impactara de lleno en su rostro, proyectándolo a gran velocidad contra la pared de hormigón del fondo, donde quedó completamente incrustado y noqueado. Dependías demasiado de tus malditas barreras de energía, infeliz, dije, sacudiéndome el polvo de los guantes. Giré mi rostro hacia Rapa, quien se ponía de pie con una sonrisa sangrienta y desquiciada dibujada bajo su máscara de hierro. Sus ojos brillaban con un éxtasis combativo puro. Sí. Por fin se murió el interruptor de mierda. Rugió el gigante, acomodándose los hombros. Ahora solo quedamos tú y yo en este cuadrilátero, desconocido. Dame todo lo que tengas hasta que uno de los dos quede hecho pedazos. Concedido, gigante. Le respondí, elevando el flujo del full goal al 25% de forma concentrada. Nos lanzamos el uno contra el otro en una colisión frontal brutal en el centro del ring subterráneo. Comenzamos un intercambio de puñetazos directo, cara a cara, sin esquives ni bloqueos tácticos, recibiendo y entregando impactos mutuos que resonaron como detonaciones en cadena por todo el subnivel. Rapa aguantaba el daño a pura voluntad y adrenalina criminal, pero la densidad física de mis golpes reforzados comenzó a quebrar su estructura ósea poco a poco. Esquivé su último directo de izquierda agachando el torso, acumulé toda la energía rotacional en mi brazo derecho y descargué un puñetazo directo con el 25% de mi potencia total en el centro de su rostro. El impacto fue tan colosal que destrozó su máscara de hierro en 1000 pedazos, haciéndolo atravesar la primera y la segunda pared de carga de concreto del ala de laboratorios, quedando sepultado bajo una tonelada de escombros. Solté un largo suspiro, apoyando una de mis rodillas en el suelo mientras intentaba regular mi ritmo cardíaco tras el desgaste metabólico. El combate había sido una prueba física extenuante. Revisé mi equipo táctico. La máscara de Atsume mostraba una pequeña grieta superficial en el costado izquierdo debido a los impactos de fricción, pero los filtros continuaban operando de forma óptima. Me puse de pie con esfuerzo, caminé hacia los escombros y arrastré el cuerpo inconsciente de Rapa por los tobillos, arrojándolo junto al calvo en el centro del foso.
Saqué de mi cinturón táctico 3 granadas de gas anestésico concentrado con detonadores temporizados de 30 minutos, activándolas en los puntos de acceso del subnivel, dejando varios cartuchos adicionales distribuidos a lo largo de los pasillos de evacuación que Sora utilizaría. Misión cumplida en mi sector, Sora, dije en un susurro, ajustándome el equipo. El camino central hacia los laboratorios principales está completamente despejado de amenazas de élite. Todo queda en tus manos. Ve por ella. Mizas de redención, el rescate de Eri parte 1. El umbral del laboratorio. Mis botas resonaban con un eco seco a medida que me adentraba en las profundidades más oscuras del complejo subterráneo, el santuario maldito de Overaul. Al llegar a los laboratorios principales donde Kai Chisaki llevaba a cabo sus experimentos, una mezcla de repulsión y frialdad recorrió mi espina dorsal. No podíamos dejar ni un solo rastro. Saqué de mi equipo táctico varias bombas incendiarias de espectro térmico avanzado y las fui distribuyendo minuciosamente en los servidores de datos, las mesas de disección y los estantes llenos de compuestos químicos. Estas cargas no eran comunes. Generarían un fuego lo suficientemente voraz como para calcinar hasta los cimientos de hormigón, borrando toda la información y las pruebas de las atrocidades que cometían con la niña. Lo hacía por el bien de la sociedad y de la propia asociación de héroes. Nadie fuera de nuestro círculo debía enterarse jamás de la existencia de este horror o de la composición de esas balas destructoras de dones. El conocimiento de un poder así en las manos equivocadas desataría una guerra civil. Tras asegurar los detonadores en los puntos clave, avancé hacia el final del pasillo, donde una pesada puerta de hierro resbalaba en la habitación principal. Custodiando el acceso, se encontraban los 2 últimos preceptos de las 8 balas. Uno de ellos estaba colgado de una viga del techo, tambaleándose de un lado a otro como si su cuerpo fuera a desplomarse en cualquier instante, sosteniendo una botella mientras su rostro lucía una risa maniática y descompuesta. ¿Quién anda ahí? Oye, Shin, mira lo que trajo la marea. Balbuceó el borracho. Al lado de la puerta, su compañero lo observaba con fastidio. Reconocí sus facciones de inmediato. Era Toya Setsuno, el infeliz cuyo don le permite robar cualquier objeto que el oponente tenga en su posesión a distancia. Dibujé una sonrisa burlona bajo mi máscara. Lástima por ti, bastardo, hoy dejé todos mis objetos de colección y armas en el auto, pensé para mí mismo. Mis dones eran mi único arsenal. Bien. 2 ratas más que eliminar de la lista, dije en voz alta, distorsionando mi tono. No darás un solo paso más, intruso. Rugió Deidoro Sakaki desde el techo, balanceándose hacia adelante mientras liberaba su Kirk. Una onda invisible y desestabilizadora se expandió por el pasillo, impactando directamente contra mi sistema nervioso central. Al instante, mi sentido de la orientación colapsó. El suelo pareció inclinarse de forma violenta y mis piernas flaquearon. Su don no emborrachaba de forma química, sino que distorsionaba el líquido del oído interno, destrozando el equilibrio motriz de la víctima. Deidoro comenzó a reírse a carcajadas al verme tambalear, mientras Setsuno aprovechaba la apertura para desenfundar un revólver de gran calibre y apuntar directo a mi pecho. «Muere, escoria», gritó Setsuno, apretando el gatillo repetidamente. A pesar del vértigo, mi instinto y mis reflejos entrenados respondieron. Utilizando ráfagas cortas de mi vuelo para compensar la falta de equilibrio terrestre, realicé un violento salto hacia atrás, permitiendo que las balas impactaran inofensivamente contra el suelo de concreto. «Malditos bastardos», mascullé. Junté mis manos en el centro del pecho y canalicé mi don de fuego al máximo. Libré una llamarada expansiva y cegadora que inundó el pasillo por completo, no con la intención de calcinarlos de inmediato, sino de bloquear su campo visual. Ambos mafiosos se protegieron el rostro instintivamente con los brazos y retrocedieron a ciegas ante el calor sofocante. Aprovechando esa milésima de segundo, anulé la gravedad en mi cuerpo y aparecí instantáneamente en el techo, justo encima de Deidoro. Respiré hondo para estabilizar el mareo y descargué un puñetazo impregnado de energía cinética con todas mis fuerzas directamente en su cráneo. El impacto fue brutal. El cuerpo de Deidoro fue arrancado de la viga y se estalló de espaldas contra el suelo, quedando completamente inconsciente en un charco de su propia bebida. Con su compañero derivado, el efecto de distorsión en mi oído interno desapareció al instante. Setsuno, preso del pánico, comenzó a disparar a ciegas hacia el techo, buscando mi posición. Utilicé la pared lateral para impulsarme como un resorte, apareciendo bajo su línea de fuego en un parpadeo. Él intentó bajar el cañón del arma para apuntarme, pero fui más rápido. Un derechazo limpio a mano abierta desarmó el revólver y acto seguido, le conecté un puñetazo ascendente que lo estampó de lleno contra la superficie de la puerta de hierro. Setsuno quedó de rodillas, jadeando e intentando incorporarse apoyándose en el metal. Sin piedad, descargué una última patada frontal directamente en su rostro, quebrando su máscara de plaga en 1000 pedazos. La fuerza del impacto no solo lo noqueó por completo, sino que hizo que los pasadores de la puerta cedieran, abriéndose ligeramente de par en par. Lo aparté hacia un lado del umbral con el pie y empujé la hoja de hierro para entrar. Parte 2. El encuentro con Eri. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió de forma drástica y dolorosa. Era una habitación de concreto decorada de manera infantil con tonos rosa pasteles, rodeada de juguetes, cuentos y peluches que se sentían completamente fuera de lugar en ese búnker de tortura. Avancé con lentitud, encendiendo la luz del techo para disipar las sombras. Busqué con la mirada hasta que la vi, acurrucada e intentando hacerse invisible en el rincón más alejado de la estancia. Me acerqué a pasos lentos y pausados para no alterarla, pero ella se encogió aún más, ocultando su rostro detrás de sus rodillas mientras temblaba visiblemente. Sus pequeños ojos desbordaban lágrimas de puro terror. ¿Qué quieres?, preguntó con una voz rota y temblorosa. ¿Estás aquí para volver a lastimarme? Sentí una punzada de rabia e impotencia en el pecho al contemplarla con detalle. Sus pequeñas manos, brazos y pies estaban completamente cubiertos por vendas gastadas. Su larga cabellera blanca, que debió haber sido hermosa, se encontraba descuidada, sucia y con visibles rastros de sangre seca adherida a los mechones. Si bien en este momento no mostraba ninguna herida abierta o sangrado activo, mi conocimiento de la historia me recordó la peor de las verdades. Chisaki la desarmaba y la destruía a nivel molecular con su don para extraer su sangre, reconstruyendo su pequeño cuerpo una y otra vez de forma sistemática. Apreté mi puño con fuerza, conteniendo la ira, y me arrodillé lentamente para ponerme a su altura. Con un movimiento suave, me quité la máscara táctica y me bajé la capucha, revelando mi verdadero rostro con una sonrisa cálida y reconfortante. Mis ojos carmesí intenso y mi cabellera completamente blanca se reflejaron en los suyos. Si alguien entrara en este momento y nos viera sin contexto, juraría que éramos hermanos o familiares directos debido al asombroso parecido físico. «Hola, Eri», le dije con la voz más suave que pude modular. «Mi nombre es Sora, y estoy aquí para rescatarte de este lugar». Ella levantó levemente la mirada, parpadeando con timidez y sorpresa al ver mis rasgos. «¿Quién eres tú?».
¿Y cómo sabes mi nombre? Preguntó en un susurro apenas audible. Yo soy un héroe, le respondí, manteniendo la fijeza de mi mirada amable. Vinimos hasta aquí porque me enteré de las cosas terribles que te estaban haciendo y de cómo te lastimaban todos los días. Ya no tienes que tener miedo, pequeña. Estoy aquí por ti. Así que, por favor, toma mi mano. Vámonos de este lugar horrible. Extendí mi mano derecha abierta hacia ella. Él miró mis dedos, pero luego retrocedió 1 milímetro, llenándose de dudas. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad no vas a lastimarme? ¿No vas a usarme para tus experimentos? Susurró, abrazándose a sí misma. Es que, Chisaki dice que tengo un don maldito, que solo sirvo para romper a las personas. Lastimé a mis padres, los hice desaparecer. Tranquila, Eri. Mírame, le interrumpí con firmeza pero con absoluta dulzura. Yo nunca te voy a lastimar, y bajo ninguna circunstancia quiero usarte a ti o a tu don para hacer daño. No tienes un don maldito, no dejes que las palabras de ese monstruo te confundan. Mira esto, extendí mi mano izquierda y acumulé una porción controlada de mis cenizas flotantes. Con movimientos sutiles de mis dedos, moldeé la materia grisácea hasta darle la forma perfecta de pequeños conejos y ponis tridimensionales. Inyectando pequeñas corrientes térmicas, hice que las figuras de ceniza comenzaran a correr, saltar y danzar en círculos concéntricos flotando alrededor de nosotros, iluminando el rincón con un tenue brillo anaranjado. ¿Ves? Tu don es similar al mío en muchos aspectos, le expliqué mientras ella seguía las figuras con los ojos abiertos de par en par. Es una parte de ti, pero tú decides qué hacer con él. Puedes usarlo para hacer el bien, para crear cosas hermosas que hagan sonreír a los demás, e incluso, si decides que no quieres volver a usarlo nunca más, está bien. Es tu elección, tú decides tu propio camino. Eri observó el baile de los animales de ceniza en absoluto silencio, procesando cada una de mis palabras mientras las lágrimas dejaban de brotar. Su respiración comenzó a calmarse. Yo no quiero volver a lastimar a nadie, por favor, ayúdame, sácame de aquí, dijo, extendiendo finalmente sus pequeñas manos temblorosas hacia las mías. Sujeté sus manos con firmeza y delicadeza, levantándola del frío suelo de concreto. En cuanto estuvo de pie, Eri se aferró a mi cuello con todas sus fuerzas, subiéndose a mi torso como si fuera un pequeño koala y escondiendo su rostro en mi hombro mientras soltaba un llanto contenido de puro desahogo. ¿De verdad nos vamos de aquí? Preguntó sollozando. Sí, pequeña. Nos vamos ahora mismo, asentí, acariciando suavemente su espalda. Así que, por favor, agárrate lo más fuerte que puedas de mí. Te llevaré muy lejos de este agujero junto con mis amigos, a un lugar seguro donde podrás estar tranquila, feliz y completamente protegida de cualquier peligro. ¿Confías en mí? Eri asintió repetidamente con la cabeza apoyada en mi pecho. Tomé mi máscara táctica de polímero y se la entregué con suavidad. Toma, sujeta esto con fuerza. Ponla sobre tu rostro, te protegerá del humo exterior. Ella la tomó de inmediato, abrazando el objeto metálico como si fuera un salvavidas que la mantendría a flote. La acomodé firmemente en mi brazo izquierdo y, utilizando mi mano libre, acumulé una capa densa de cenizas sobre mis facciones para moldear una máscara temporal con un diseño neutro. Bien. Vámonos, sentencié. Parte 3. La retirada salí corriendo de la habitación a máxima velocidad, dejando un rastro continuo de chispas y fuego detrás de mis botas a medida que recorría los pasillos de regreso. Crucé de habitación en habitación por los subniveles de concreto, evaluando el resultado de los combates de los chicos. Al pasar por el búnker inferior, divisé los destrozos de la pelea de Izuku. Kendo Rappa yacía completamente noqueado e incrustado en el hormigón profundo junto al tipo encargado de generar las barreras de energía. Ambos estaban totalmente fuera de combate. Los ignoré por completo y continué ascendiendo por las escaleras principales. En el segundo subnivel del sótano, me topé con el escenario de Kirishima. El ejecutor de la mandíbula destructiva y el precepto de los cristales se encontraban tirados en una esquina del pasillo, ensangrentados, fracturados y despojados de toda consciencia. Vaya, creo que Kirishima se excedió un poco con la fuerza física en el asalto final, pensé para mí mismo con una ligera sonrisa. Pero da igual, no me importa en absoluto. Esas escorias mafiosas merecían eso y mucho más. Salí finalmente al exterior de la propiedad yakuza. El panorama nocturno era perfecto para nuestra retirada. Todo un sector del barrio residencial se encontraba sumido en una oscuridad absoluta debido al corte eléctrico masivo. En medio de la calle lateral, divisé el cuerpo del enorme portero, el que absorbía la energía vital, tirado boca abajo sobre el asfalto agrietado, emanando ligeras columnas de humo estático debido a la sobrecarga eléctrica. Al parecer, Denki había ejecutado su parte del plan de manera magistral. Ya le pediría los detalles específicos del combate más tarde. Aceleré el paso y me dirigí directo hacia el callejón donde el coche nos aguardaba con el motor encendido. En cuanto los chicos divisaron mi silueta emerger de la penumbra, Izuku y Denki abrieron las puertas traseras del vehículo con total presteza. ¿La tienes, Sora? Preguntaron los tres al unísono, con el pulso acelerado. Sí, está aquí conmigo, respondí, subiéndome al asiento trasero y revelando a la pequeña Eri, quien se mantenía firmemente acurrucada contra mi pecho, oculta bajo mi abrigo táctico. ¡Excelente! Vámonos de aquí rápido, exclamó Denki. Y todos subieron a sus respectivos asientos en un segundo, abrochándose los cinturones de seguridad en un movimiento coordinado. Shoto, manteniéndose en el asiento del conductor, colocó su mano firmemente sobre la palanca de cambios. Shoto, date prisa. Acelera a fondo. Le ordené. Haciendo caso inmediato a mi directriz, Shoto engranó la primera marcha y hundió el pedal del acelerador a fondo, haciendo que los neumáticos chirriaran violentamente contra el pavimento antes de salir disparados hacia la ruta de escape que habíamos trazado minuciosamente días atrás. Shoto pasó rápidamente a tercera marcha, ganando velocidad de crucero en las avenidas secundarias. ¡Bom! Una detonación sorda y masiva resonó a lo lejos, sacudiendo los espejos retrovisores del auto. Eran las bombas incendiarias y de humo que habíamos dejado activadas en el núcleo de los laboratorios subterráneos. A la distancia, el resplandor carmesí del fuego comenzó a teñir las nubes de la noche, mientras las sirenas de los camiones de bomberos y las patrullas policiales comenzaban a resonar a lo lejos, dirigiéndose a toda prisa hacia el complejo del Shia Saikai. Shoto ejecutó un par de maniobras rápidas y precisas por los callejones comerciales, esquivando el tráfico ligero de la madrugada y alejándonos por completo del perímetro de búsqueda de las autoridades. Lo hemos logrado, muchachos, la operación fue un éxito absoluto, anunció, soltando un suspiro de alivio generalizado. Parte 4. Un nuevo refugio. Nos dirigimos directos hacia la residencia oficial de la familia Todoroki, el único lugar seguro de la prefectura donde Chisaki jamás se atrevería a buscar y donde Fuyumi ya nos estaba esperando con todo preparado para recibirnos. Al notar que el ritmo del coche era constante y que el peligro inmediato había quedado atrás, Eri levantó levemente la cabeza desde mi pecho, observando con timidez el interior del habitáculo.
Me giré hacia los chicos. Muchachos, quítense las máscaras y bájense las capuchas de una vez, les indiqué con calma. Cada uno obedeció de inmediato, revelando sus rostros juveniles y cansados. Me volví hacia la pequeña, acariciando su cabello con suavidad. ¿Ves, Eri? Ellos son mis amigos de los que te hablé. Tranquila, nadie en este auto te va a hacer daño jamás. Izuku, Kirishima y Denki se giraron desde sus asientos, mostrándole sonrisas amplias, cálidas y sinceras. A pesar de que algunos de ellos lucían pequeños moretones, raspones superficiales y el cansancio evidente del combate en sus rostros, transmitían una paz absoluta. Así es, pequeña Eri. No tienes de qué preocuparte, somos héroes y estamos aquí para protegerte, dijo Kirishima con un tono alegre y reconfortante. Eri los observó uno a uno, asimilando la calidez de sus expresiones libres de malicia. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente a salvo. Gracias, pronunció con su pequeña y tímida voz, dibujando un leve atisbo de alivio en sus facciones. Se acurrucó nuevamente con total confianza en el centro de mi pecho, girando ligeramente la mirada hacia el cristal de la ventana lateral. Permaneció en silencio, contemplando cómo las luces brillantes y coloridas de la ciudad de Tokio desfilaban ante sus ojos a través del vidrio, perdiéndose en la noche de su nueva libertad. La dejé estar, disfrutando de su primer momento de paz.